Muy buenas noches y bienvenido de nuevo a mi canal, El Enigma de la Detección. Y hoy, nada, vamos a tener una conversación con dos grandes de YouTube, como son Monedas Limpias y Divernumis. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Divernumi. ¿Vale? Hola. Oscar, si quieres saludar. Buenas noches, sí, buenas noches a los dos y encantado de estar aquí. Sí, dime si quieres saludar también. Sí, exactamente. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros para Bueno, hablar a mí es de un temas placer estar aquí interesantes. compartiendo esta noche este vídeo aquí en mi canal. Sobre todo para hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos. Por el tema de la problemática que hay sobre la detección de metales y la que estamos teniendo también ahora con el tema del coleccionismo numismático. Sobre todo para los que somos coleccionistas. Cierto, sí. Yo creo que durante muchos años, gran parte de los numismáticos han mirado a otro lado pensando que era un problema que solo tenían los detectoristas. Pero se va viendo poco a poco cómo van avanzando las leyes y bueno, solo es cuestión de tiempo que al final sean los numismáticos también las víctimas de unas leyes que son injustas, ¿no? Se podría optar porque otros países lo han demostrado que son posibles otros marcos legales, pero bueno, parece ser que España pues ha optado por una vía más represora, más de monopolio, por parte de ciertos colectivos que quieren ganarse la vida en exclusiva con esto y no quieren dejar margen al resto. Sí, ¿no? además, básicamente es eso. Además, Joan, el hecho de querer ganarse la vida con algo que al fin y al cabo, si te lo estás cargando, al final no vas a poder, que es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Vas a poder ganarte la vida con algo que vas a prohibir que los demás coleccionen, ¿no? Porque quién va a comprar esas monedas si vas a erradicar el coleccionismo, por ejemplo, ¿no? Y la gente lo que no entiende es que la numismática está íntimamente ligada al coleccionismo. Y por eso el detectorismo influye dentro del coleccionismo, porque a mayor cantidad de monedas legales que existan en el mercado, más se ve favorecida a numismática, ¿no? Y eso no tiene por qué ser delictivo, y es un poco lo que dices tú. O sea, el sistema inglés es el sistema hoy por hoy mejor, y no estamos hablando de un país subdesarrollado, estamos hablando de una potencia, iba a decir europea, una potencia mundial importante. Sí. O sea, a nivel metodológico, a nivel metodológico, la numismática necesita el coleccionismo. Es que, ¿cómo se puede llegar a conocer el tema si no es coleccionando? O sea, claro. son una escasísima minoría las personas que pueden tener acceso a los fondos de los museos y mirando simplemente fotos de catálogos, pues no se conoce del todo la pieza. Por ejemplo, los cantos no aparecen. El canto de la moneda no aparece fotografiado en los catálogos, por ejemplo, O la misma iluminación. O sea, tú tienes una moneda en mano y no es lo mismo que verla en una foto, porque según cómo cambies la posición de la moneda que interactúa con la luz, pues se ve de una forma u otra, ves los relieves, pero bueno, eso... Sí, eso es una experiencia sensorial y no solo es la vista, es también el tacto, el tenerla ahí. Y eso sin el coleccionismo no es posible. Y además que es un derecho, ¿qué leches? Es un derecho que inalienable del ser humano, ¿no? La pertenencia, ¿no? El derecho a la propiedad privada. O sea, no estamos hablando aquí de poseer droga ni poseer, ¿no? Sí, exacto. En todo caso es un vicio oculto. O sea, es un vicio que fomenta la cultura, ¿no? A nivel individual, el formarse como persona, interesarse por temas, ¿no? Que tienen que ver, pues bueno, sí, en parte con la historia y la arqueología, pero también con otras disciplinas, ¿no? Con la economía, con el tema, por ejemplo, de los metales. O sea, hay mucha... Con la filología, el estudio de los idiomas. O sea, estudiar una moneda abarca muchos temas distintos. No es solo una cuestión de historia o de arqueología. Entonces, si no tenemos piezas en mano, no se puede avanzar, no se puede saber. Pues efectivamente, referente a lo que nos corresponde al tema de la detección, desde el colectivo llevamos ya muchos años solicitando que, por ejemplo, que se hagan leyes similares a la que tiene el Reino Unido
o lo que tienen los países nórdicos, o algún país como puede ser Bélgica, que lo tiene, creo que lo tiene también regularizado. Bélgica tengo que informarme porque no sé si Bélgica da, por ejemplo, licencia a la hora de detectar, ¿vale? Si aquí en España se aplicasen unas leyes similares a la inglesa, lógicamente se aportarían mucho a los museos y a lo que es a la numismática también, puesto que se podrían encontrar piezas que actualmente son desconocidas. Claro, sí, sí. Pienso yo. Sí, claro. O sea, el deteccionismo yo creo que es un aliado natural de la numismática. Es el proveedor natural de la numismática. Cuando no existían los detectores de metales, pues era mucho más difícil el encontrar piezas. Pero ahora que técnicamente es posible, pues yo creo que ha sido una gran suerte para la numismática. Y de hecho, los principales numismáticos, si han podido ampliar todo lo que son, por ejemplo, los catálogos, los estudios sobre numismática, es gracias a la aportación de piezas que se ha conseguido con el detectorismo. Eso es así. Las Además, piezas que se han obtenido a través de yacimientos arqueológicos pues son pocas en comparación con lo que han llegado a aportar los detectoristas. Ese es un matiz muy importante, porque aquí no se está hablando de que el detectorista busque en zonas de yacimientos ni en zonas de bien de interés cultural ni nada por el estilo. Aquí lo que se está hablando es de ciertas piezas que están, en la mayoría de ellas, descontextualizadas, porque España, imaginaos lo grande que es. Entonces, cuando tú sacas una pieza de esas, no tienes ningún tipo, normalmente no, me supongo que no tendrás ningún tipo de vestigio físico delante, como un tipo de construcción o una ciudad, simplemente que a la gente se le perdía o bien estaban labrando y se les caían del bolsillo o lo que fuera. Entonces, nunca un arqueólogo va a buscar en una zona que no haya una contextualización, porque el arqueólogo, cuando hace una cata o cuando hace una especie de escaneo de la tierra o cuando hace un trabajo de búsqueda arqueológica, lo que va a buscar es un vestigio arqueológico, o sea, lo que es una ciudad, un poblado, una necrópolis, pero en ningún momento se va a poner a buscar en medio del campo si no hay nada. Lo único que hay son monedas sueltas. Entonces, no hay ningún tipo de contextualización más que la que hace mención al objeto perdido. Es decir, pues se le perdió a un romano y se le perdió a un visigodo, pues bueno, pues se supone que claro, que por aquí habrá zonas. Si pasaba el romano, pues pero es que claro, todo el mundo pasó por España. O sea, todo, y Claro. además es que es absurdo. Aquí en España hay zonas que se han labrado desde hace miles de años, que se han trabajado la tierra. Entonces, hay zonas también que pasan camino antiguo, cañadas reales, camino antiguo, que la gente ha pasado toda la vida por ahí y se le han caído monedas, que no tiene por qué ser un yacimiento. Y que la huella, digamos, del ser humano en el siglo XX ha sido mucho más dura, mucho más, digamos, propicia a cambiar lo que es el terreno que no en todos los siglos anteriores. O sea, si alguna vez ha habido prisa por sacar las piezas para que no se deterioren, es precisamente ahora, porque cada vez queda menos terreno, digamos, virgen. La mayoría de los terrenos están siendo pues reutilizados, yo que sé, como construcción o porque abren una autopista o simplemente porque se asfalta encima. Pero mira, Joan, hay que darse prisa en ese sentido, ¿no? Porque si no, las piezas se deterioran. Hay un afán casi destructivo de cierta gente, no entiendo el porqué. Bueno, sí entendemos por qué. Yo considero que es un grupo nutrido de arqueólogos que han llegado al poder y que esto, bueno, como todo viene de tradición en tradición, el tema de que tú puedas interferir de alguna forma en su trabajo, ¿no? Ellos a lo mejor tienen miedo o lo que sea, pero vamos a ver, es que está claro, o sea, por ejemplo, si te abren una carretera en un sitio, por ejemplo, en la zona donde vive Antonio, en Granada. Imagínate que abren una carretera o van a hacer una autopista o van a hacer una urbanización o lo que sea. Coño, ¿no será más sensato que llamen a una asociación, a un grupo de detectoristas, para que antes de que abran todo eso, porque ya lo van a hacer, saquen todo lo que puedan? Porque seguramente van a sacar muchas cosas y no tiene por qué haber un yacimiento debajo, sino siempre piezas perdidas, descontextualizadas. Y no lo hacen porque, bueno, porque tendrán sus intereses
ellos se creen con el monopolio de la cultura, con el monopolio de los objetos antiguos y con el monopolio de poder decidir sobre qué hacen con ellos, que luego no hacen nada, luego acaban en sótanos de museos o acaban en los bolsillos de algún arqueólogo. O se pierden, efectivamente. Se pierden. Aquí, por ejemplo, por lo que yo sé, hay zonas que están catalogadas como zonas de servidumbre arqueológica y llamadas simplemente por el hecho que han aparecido cerámicas. Que por el hecho que salga a pescar cerámica no significa que allí haya algo precisamente. O han cogido directamente, se la han fumado y han construido encima. Han construido carreteras o han construido, yo sé, un edificio o una urbanización. Sí, sí. Os puede pasar perfectamente que estés en una tierra de labranza, saques una moneda, te denuncien cuando hay un tractor que está pasando todos los días y reventando todo lo que hay debajo, si es que hay algo debajo. Entonces no, es que no tiene nada sentido. O sea, es un ir a machacar a un colectivo, cosa que en otros colectivos, por ejemplo, yo no veo que a los ciclistas, coño, yo voy todos los días con el coche, tengo amigos ciclistas, no, a ver si ahora la gente va a pensar, y eso sí que es peligroso, que vayas por una carretera y que te encuentres a 5 ciclistas cada 100 metros, que puedes matar a alguno de ellos, como no vayas al loro, y eso está regulado. Coño, si está regulado eso, y está regulado la caza, y está regulada la pesca, ¿por qué coño no se regulariza el tema del detectorismo? Es que no se regulariza por una simple razón, Óscar, y es porque las mismas asociaciones y la federación no se ponen de acuerdo entre ellas. Nosotros llevamos pidiendo ya tiempo que se regularice el tema de la detección, ya sea vía licencia o de alguna forma. Antonio, cuando tú hablas de nosotros, ¿tú perteneces a algún tipo de asociación, de corporación? No pertenezco a ningún tipo de asociación. O sea, hablas en general Hablo en general, porque muchos detectoristas, que hay muchos que no estamos en asociaciones, y no estamos en asociaciones porque vemos lo que hay, de que no se ponen de acuerdo entre ellas. Eso va a empezar. Están enfrentadas la una con la otra. Y al final, la administración se aprovecha de eso, del enfrentamiento que hay entre las mismas asociaciones. El tema, yo pienso que viene de la superioridad moral que se han otorgado, digamos, desde el ámbito de la historia y de la arqueología. En el ámbito del detectorismo, pues seguramente, digamos, ha quedado considerado, ¿no?, un poco como, bueno, pues como un hobby de aficionados, y entonces el discurso ha ido rodado desde el punto de vista del Estado, ¿no? Es decir, bueno, pues lo que hace esta gente es intrusismo profesional, no tienen la formación necesaria, por tanto destruyen datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el detectorismo a mí me da la sensación, porque todo esto que estábamos comentando de que otras posibilidades pues serían mejores, etcétera, todo esto es un debate que dura muchos años. Yo me acuerdo que hace 10 o 20 años me estuve mirando lo de si pillarme un detector y vamos, me acojoné. Cuando vi todo lo que había dije, uy, no, me limitaré a ser numismático, ¿vale? Y es por eso, porque digamos, desde el punto de vista, digamos, de académico, que pues se ha considerado que era una especie de intrusismo, y bajo la excusa de proteger el patrimonio, de que falta preparación profesional, etcétera, pues ellos lo que pretenden es, evidentemente, el monopolio, ¿no? Por eso es tan importante intentar construir otras legitimidades académicas que de cara al Estado pues generen, digamos, otra voz a la que el Estado tenga que escuchar. O sea, no es justo que por el bien de la arqueología, entre comillas, se destruya la numismática. O sea, la arqueología no es mejor ni peor que la numismática, pero lo que no puede hacerse es que para favorecer a una, pues se perjudiques a la otra. Efectivamente. Y el pasado es muy importante. Una afición como la numismática, bueno, no es una afición, la numismática es una ciencia y es incluso más antigua que la arqueología. Sí, o sea, sí. Coleccionistas de monedas ya hay testimoniados desde la antigüedad. Y digamos, y hace siglos ya que hay un estudio y publicaciones con afán científico. Eso es numismática. La arqueología es más joven como ciencia. Además, la arqueología como ciencia, bueno, viene determinada porque, claro, al final, pues hay muchísimos tipos de conocimiento dentro de la propia arqueología, pero la arqueología nace, en principio, como una actividad física.
que es un poco lo que es el detectorismo para la numismática. Es decir, la arqueología para la historia es una actividad física de encontrar objetos antiguos y el detectorismo para la numismática es una actividad física para encontrar monedas. Es que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que luego le han dado una función científica, porque luego está íntimamente relacionada con la historia, la arqueología. Luego también hay técnicas de averiguación, de conservación, hay muchas historias. Pero en realidad es una parte muy práctica o una especie de desarrollo práctico para conseguir un objeto histórico. Porque la arqueología es el estudio de la historia a través de los objetos o el estudio de los objetos a través de la historia, objetos antiguos. Y la numismática es el estudio de las monedas. Y por lo tanto, ¿quién presenta las monedas en el mercado? ¿De dónde salen las monedas? De la tierra. ¿Y quién trae las monedas quién las saca de la tierra? Los detectoristas. Es que no hay otra historia, o sea, es así de simple. De hecho, cuando muchas veces te meten subasta en Europa, por ejemplo, en otro país europeo, muchas monedas que están en subasta se ve que claramente han salido de la tierra, de un yacimiento o de algún sitio. Las que no salen de la tierra pues tienen pedigrí, pues a lo mejor tienes un 8 escudos de, yo qué sé, de Felipe II, Felipe IV, pero lo normal es que todas las piezas, por ejemplo, lo que es moneda romana, moneda griega y demás, todo eso ha salido de la tierra. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A una doble moral? Las casas de subasta, por ejemplo, las monedas que venden. Está el tema de que la legalidad es distinta ya no solo en cada país, sino en cada comunidad autónoma aquí en España. Entonces, las monedas viajan, van de mano en mano o de bolsa en bolsa en esa época. Entonces, que una moneda tenga una ceca de Sevilla no significa que proceda de un yacimiento sevillano. Claro. O sea, las monedas viajan. Entonces, que tenga tierra, pues a saber de dónde es esa tierra, por ejemplo, ¿no? Igual esa tierra es de un país donde sacar esa moneda del suelo pues era perfectamente legal. Entonces, bueno, el hecho de que tengan tierra no demuestra nada, a no ser que hubieran encontrado que realmente la composición química de esa tierra encaja perfectamente con la composición química única de un determinado yacimiento. Pero es que ni aún así, yo creo que... Es que puedes tener, Joan, puedes tener una moneda de Obulco, ¿no? Y que te la pillen y te digan, es que esto viene de Obulco. Dice, bueno, esto se acuñó en Obulco. Que a lo mejor ni se acuñó en Obulco, porque no sabemos todavía, no sé si hay algún estudio de talleres de cecas que hayan descubierto los arqueólogos, que para eso, por ejemplo, sería muy válida la arqueología y tendría esa relación con la numismática. Es que es de Obulco, no, esto se acuñó en Obulco. Esto se pudo haber perdido en Ávila, en Madrid, en Barcelona, en cualquier otro sitio. Y quien perdió esa moneda, o sea, la moneda en realidad es una posesión del que tiene la moneda. O sea, es que es un bien tangible de alguien que utiliza la moneda como compraventa, como intercambio, no sé, Y entonces te sale la moneda en Sevilla, esa moneda de Obulco en Valladolid o donde sea, no tiene por qué haber sido... Sí, la ceca es Obulco, ¿y qué? Pero no tiene por qué haber salido de Obulco la moneda, o sea, de un yacimiento, que es lo que dices tú. Claro. Y que tenga tierra, pues es lógico que tenga tierra porque la mayoría de estas piezas han pasado tantos años que la tierra al final forma parte de la pátina y se incrusta hasta tal forma que se crea una costra que es imposible retirar al no ser con un procedimiento mecánico o químico. Por lo tanto, aquellos que defienden que porque una moneda tenga tierra tenga una trazabilidad de 3 años, eso es completamente falso. O sea, monedas que pueden tener 2000 años con tierra, o sea, completamente absurdo, o sea. Pero lo más grave de todo esto es que en juicios existan peritos arqueólogos que determinen que porque una moneda tenga tierra ha tenido que haber salido de un yacimiento 5 años antes, no más. Sí, pero que muchas veces los que hacen los peritajes de las monedas no son numismáticos, son arqueólogos. Entonces, ahí lo que haría falta es que en numismática se contemplase como una carrera, igual que puede ser historia o arqueología, alguna carrera de esta,
y que un numismático sea el que perite una moneda. Sí, sí, Que va a tener mucho completamente. más conocimiento que a lo mejor que un arqueólogo. Es que, mira, te voy a dar una exclusiva. Ayer o antes de ayer estuve en un museo y no diré el nombre, eso me lo guardo, digamos, para uno de mis vídeos. Pero estuve mirando algunas monedas que había en el típico museo de historia de una ciudad pequeñita. Pues las monedas estaban horrorosamente catalogadas. O sea, las monedas, por ejemplo, yo simplemente mirándola por experiencia ya veía que eso era un as de Ampurias y ponía simplemente moneda de Ampurias. Había una moneda que ponía simplemente ya, que eso ya era más escandaloso, ponía moneda romana encontrada en tal sitio, pero no sabían ni qué era. Y yo mirándola desde lejos, con un cristal de por medio, yo ya veía que eso era un antoniniano de Otacilia Severa. O sea, yo que soy un aficionado. Entonces, ¿cómo puede ser que supuestamente expertos no supieran eso? Y lo que es más grave, que no se hayan molestado en averiguarlo. Pues tuve que recomendarles pues, que fueran a la Sociedad Catalana, en este caso, de estudios numismáticos y que se informaran un poco, porque les dije, es que si yo sé esto, un especialista en moneda antigua, vamos, va a sacar el triple de información de esas monedas. Y no lo estáis aprovechando. El problema es que quieren redescubrir lo que está ya descubierto. Es decir, el día que hice yo el vídeo acerca de este grupo de arqueología que había hecho un estudio sobre una moneda que era un cortadillo de Felipe III, Felipe IV, con un resello 1659, estaban completamente errados, en cosas habían acertado, pero bueno, estaban errados porque no son numismáticos y es como si me pongo yo aquí a hablar de arqueología o de detectorismo, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tratamiento que dan desde este punto de vista, desde la arqueología, al ser considerada ya una ciencia con un bagaje histórico determinado, ¿no? Que han tenido esa suerte y también han tenido ese poder, ¿no? de instaurarse como ciencia, porque verdaderamente lo es, yo sí que pienso que lo sea, pero todo eso ha hecho que todo lo que se considera antiguo entre dentro de su rango de estudio. Es decir, y no es lo mismo, por ejemplo, que encuentren un busto de Nefertiti, que sería estudiado de una forma determinada, a que encuentren una moneda de Massimino Daya o cualquiera de estos, que hay miles y miles y miles y miles, que ya están estudiadas por los numismáticos y que ya se sabe qué tipo de moneda. O sea, ahí no tienes que investigar tú nada, porque ya está todo investigado. Es un poco lo que pasó con este estudio que os digo, ¿no? Que venía, no, porque no, es que eso ya está estudiado. No vais a descubrir nada. No es lo mismo que si te encuentras un casco celtíbero, que le vas a sacar un tipo de información distinta a que si sacas una moneda, que la única información que vas a querer tú como arqueólogo es la contextualización de esa pieza para datar un yacimiento. Ya está, no hay más, De hecho, es que no hay más. En América me consta que están promoviendo iniciativas legales a nivel internacional, no sé si de la UNESCO, pues para intentar que haya una excepción con el tema de las monedas, precisamente por su repetibilidad. El hecho de que se han producido de forma masiva. Que es cierto que a veces si la moneda es muy antigua o tuvo, no sé, unas vicisitudes, digamos, complicadas, pues a lo mejor no se conserven muchas. Pero bueno, yo creo que nadie está negándole a los estados y a los museos la prioridad a la hora de tener ciertas monedas que aparezcan digamos, en la tierra. O sea, yo creo que en general mucha gente estaría de acuerdo en que ciertas monedas, si son muy raras, pues en el momento en el que se encuentran, pues el Estado pueda decir, esa moneda a mí me interesa especialmente, porque, yo qué sé, es de un emperador que no se conocía, o es un ejemplar pues que no habíamos visto hasta ahora. Bueno, entonces en esos casos se puede entender, pero también es lógico, ¿no? Compensando a la persona que lo encuentre, porque si no le das nada a la persona que ha estado ahí cavando el hoyo o que ha estado buscando, etcétera, pues lo único que vas a fomentar es que nadie avise de nada. Porque claro, además es un bien, y es un bien, Joan, que de otra forma, Antonio, no van a poder conseguir nunca, porque el detectorista no se va a meter en un yacimiento ni se va a meter en una zona VIC si es un detectorista normalito. O sea, como cualquier tipo de cazador que tiene su licencia, no se mete en un coto que no debe, o un pescador. Entonces, si tú encuentras un objeto importante, eso,
debería pasar, como bien dices, lo que ocurre en Inglaterra. Ese objeto se encuentra, se quedan con la información, con las coordenadas, y en función de si van saliendo más objetos, pues ya entonces se tendrá constancia que a lo mejor ese detectorista ha encontrado un yacimiento nuevo. Oye, pues qué noticia tan buena, ¿no? ¿Cuántos hallazgos se reportan a lo largo del año en Inglaterra? Miles de miles. Mira, ya. De hecho, me consta a mí que en los países, no sé si en Noruega o en Finlandia o algún país de estos, que tiene una legislación muy similar al Reino Unido, ellos tienen una aplicación en la cual en tiempo real pueden transmitir la foto de la moneda que encuentran y las coordenadas exactas del yacimiento. De tal forma que en cualquier momento un arqueólogo puede requerir para su catalogación o estudio. Una de las cosas más bonitas, yo creo que para un detectorista, es el reconocimiento. Es el encontrar algo y poderlo compartir con el resto de la gente. Es un poco como el coleccionista que le gusta mostrar sus piezas. Claro. O sea, hay algunos que las esconden ahí como si fueran un tesoro, pero la gran mayoría disfrutan enseñando sus piezas. Entonces, un detectorista seguramente le ocurre lo mismo. Si encuentra algo, le gusta explicar y contarlo y enseñar lo que ha encontrado. Entonces, simplemente lo que busca muchas veces el detectorista es reconocimiento. Sí, lo que ocurre, Joan, es que... O simplemente el simple hecho de encontrar algo que no se ha visto en siglos. Exacto, sí, la emoción esa de desenterrar algo y ser el primero que lo ve en mucho tiempo. Es que incluso los hallazgos, por ejemplo, se habla mucho de que la arqueología procede con método y que no va abriendo agujeros casuales, pero la mitad de yo diría que 3/4 partes de lo que han encontrado siempre ha sido con hallazgos casuales o no casuales. Incluso, mira, por ejemplo, lo de Troya. En Troya se cargaron todas, hay 7, 8 Troyas, se cargaron con dinamita hasta llegar. Sí, se las iban cargando para ir más abajo. Y, por ejemplo, el Howard Carter, el que descubrió todo el tema de la tumba de Tutankamón, uno de los primeros, creo que la primera cosa que encontró fue porque, al menos cuentan eso, que se le metió el pie en un agujero o algo así. O sea, un poco más y cae dentro de un yacimiento. Sí, estaba por el Valle de los Reyes y un poco más y se cae dentro de la tumba. Al hijo de un amigo suyo, de un capataz, le pasó, creo. Sí. Entonces, pero luego te vas a... O sea, no hay método ahí. Ahí simplemente es pues que encuentras algo y a partir de ahí pues investigas. Claro, y ese es el problema que ellos tienen en contra del detectorismo. Porque ellos creen que todos los detectoristas son Indiana Jones. Que todos los detectoristas dicen, coño, esto nos van a quitar el trabajo. Porque están aquí haciendo... Y son unos ineptos porque no entienden de historia. Y están aquí con un detector haciendo agujeros y cargándose los vestigios históricos. Eso es lo que piensan ellos. Cuando verdaderamente no es así. Mira Mel Fisher. Estamos hablando de Howard Carter. ¿Qué metodología tenía Mel Fisher cuando sacó Nuestra Señora Atocha? Una metodología increíble, que contactó con un propio arqueólogo, que creo que era inglés, y el arqueólogo fue el que fue haciendo toda la cata del terreno, todo esto de que los cazatesoros, ¿no?, que revientan el patrimonio y que revientan la información, eso es todo mentira. Eso se lo inventan, porque es mentira. Habrá gente que lo haga, pero mira Mel Fisher. ¿Qué ha conseguido Mel Fisher? Joder, todavía tiene un museo y vende monedas que las compran numismáticos y que gracias a eso se pudo saber muchísimo por ejemplo, del tema de las Indias, de cómo venían los lingotes de Potosí, que al principio eran lingotes y luego eran monedas, y todo eso se sabe gracias a ellos. Y lo del quinto real y toda esa historia. No se sabe gracias a un arqueólogo, se sabe gracias a Mel Fisher. De hecho, y eso, claro, lo que es la mayoría de la gente aficionada de detección que conozco, ninguno que yo conozca se va a arriesgar a meterse en un yacimiento, ni en una zona VIP, ninguna de estas. Siempre va a ver si ahí busca sitios que no están catalogados. Pero ¿qué pasa? También que de parte de la administración tampoco hay una transparencia. ¿Por qué? Porque ellos tampoco te publican oficialmente que eso no están catalogadas o no están catalogadas. Claro, pero porque ellos consideran que si tú tienes esa información vas a ir a delinquir. Eso es lo que, porque yo tuve una reunión hace tiempo con un arqueólogo de aquí, provincial, de Castilla y León, de aquí de Segovia, y se lo comenté. Digo, esto no lo podéis hacer. Tenéis que dejar a la gente salir. Además, una conversación que tuve privada con él. Y me dijo, no. Y le dije, hombre, lo que tenéis que hacer es como un coto vedado de caza, ¿no? Que hay información.
Luego os quejáis, Eso decís que se Pepito hace ha en abierto muchos una zanja, ámbitos, como hace poco en Sevilla, y ha destrozado un yacimiento por querer meter una tubería con agua. Coño, si hubieras puesto ahí yacimiento arqueológico, dice no, pero es que luego van los detectoristas. Porque si tú les dices dónde hay un yacimiento, van a ir a delinquir. Hombre, claro, pues sí, y siempre. Si me lo pones así, mal empezamos. Y Pero por si eso, cogen, si ellos por cogen, eso no me En ponen. arqueología si submarina se ellos hace cogen mucho y eso. delimitan No la zona, definen la destino. zona que es un yacimiento o la zona que es una zona VIP, pues la persona que vaya legal no se va a meter en esos sitios nunca en la vida. El que es un pirata va a ser un pirata ahora y haya Claro, ley o no haya ley. Es que le va a claro. dar igual. Lo que está Sí, sí, claro es que el cierto. Estado es el que debería, en todo caso, señalizar qué zonas hay, qué zonas, digamos, prohibidas hay. Eso debería estar muy claro, porque si no, no te pueden. No, o sea, es muy fácil que te metas en un terreno y que luego ellos tuvieran ahí catalogado pues como yacimiento, ¿no? Es que al final en la práctica, si no sabes dónde hay y dónde no hay, es como si el país entero fuera un yacimiento. Bueno, claro, Efectivamente. eso es las típicas denuncias que he visto yo por internet a detectoristas que dicen, no, usted estaba en zona de yacimiento. ¿Vosotros creéis que ese detectorista iba a saber que eso era un yacimiento? Seguramente, primero, es mentira, que esas coordenadas no corresponden a ningún yacimiento, yo no me lo creo. Y segundo, que si era un yacimiento, coño, o sea, no vas a ser tan tonto de meterte en un yacimiento. O sea, a lo mejor es que no lo tenías señalizado. Y a lo mejor el detectorista dice, joder, pues qué tipo de yacimiento es este que pasa un tractor aquí todos los días, que esa es otra. Es que hay un lobby contra este sector y que nos perjudica a todos, porque No, perjudica no, a la detección y nos perjudica a los numismáticos. Es no así de Porque, tenemos por que simple. ejemplo, olvidar en que Córdoba, el en lo gremio que de es la ciudad de historiadores Ategua, tiene mucho paro. ya A pasó, ver, Joan, ¿no? Y que no, digo que no tenemos que olvidar que el gremio de historiadores y de arqueólogos tiene mucho paro. O sea, los arqueólogos que cobran más de 1.500 euros cuando han acabado sus estudios es menos de un 15%. Eso publicado por una radio. Era una noticia que se daba. Una de las carreras con menos salida, arqueología. En historia, lo mismo. Yo trabajo en institutos. Entonces, los profesores que tardan más o de los profesores que tardan más en poder incorporarse a dar clases son los profesores de sociales, que salen mayormente de las facultades de historia. O sea, son estudios con mucho paro. Y entonces ellos lo que hacen es, en realidad, no defender tanto el patrimonio, sino defender con esa excusa sus escasas posibilidades laborales. ya. De ahí que salgan peritos, por ejemplo, peritos numismáticos que sean arqueólogos para temas legales. Es un poco lo que hemos hablado, Antonio. La cancelación de la numismática, la persecución al detectorismo, se han Claro. convertido en salida laboral para algunos de ellos, el peritaje, etcétera. En salida y en retribución, porque claro, si a También. cada persona de estas le pillas y le metes una multa de 3.000 euros, pues eso que va al bolsillo de esta gente, para sus subvenciones, que luego esa es otra, que es Yo, uno de yo, los colectivos, igual que los actores, que yo creo siempre que están pidiendo subvenciones. Eso no puede Siempre. ser. parte del éxito consiste en que muchos historiadores y arqueólogos entiendan que con otro marco legal ellos saldrían beneficiados. Porque ahora realmente, ¿cuántos de esos arqueólogos pueden acceder a esos yacimientos? 4 gatos. Si esto se liberalizara mucho más, indirectamente pues serían también necesarios pues a lo mejor pues el trabajo de historiadores, de arqueólogos, etcétera. Como Y no mínimo, por solo eso, ejemplo, para levantar acta notarial, digamos, de dónde un detectorista ha encontrado piezas. eso es. O sea, Y no tendrían solo más eso, Joan, trabajo. Efectivamente. porque un detectorista tiene muchísima más posibilidad de encontrar a veces un yacimiento que un arqueólogo que está en su sillón y que solo se mueve por subvenciones o se mueve en función del yacimiento que ya se conoce. Un detectorista que está buscando y buscando y buscando, al final puede dar con algo. Y ese algo puede repercutir en toda la comunidad científica, como pasa en Inglaterra, y puede dar trabajo, como pasa en Inglaterra, que hay colaboración entre detectoristas y arqueólogos. Es completamente absurdo que no se no se ejecute una ley que sería muy productiva no solo para ambos grupos,
tanto la arqueología como el detectorismo, sino para el patrimonio de un país. Y ojo, el patrimonio no tiene por qué ser solo público, puede ser privado, pero sigue siendo patrimonio, igual que pasa en Inglaterra, joder. Entonces, una idea que hemos desarrollado mucho es que lo público no es tan público y lo privado no es tan privado. O sea, eso también hay un poco el falso dogma ¿no? De que si una moneda está en una colección, nadie la va a ver durante 30 o 40 años. Y eso no es cierto. O sea, que alguien tenga una moneda en una colección quizá hace que esa persona escriba un artículo o la dé a conocer en un vídeo de YouTube, etcétera. Y entonces va a tener difusión, mucha más difusión que no una moneda que queda almacenada en las catacumbas de un museo sin que nadie la vea excepto algún doctorando que bueno, que no le interesan las monedas, pero que él quiere hacer su doctorado o su trabajito y ya está, y nadie más la verá luego. O es que a lo mejor es que ni existe esa moneda. No sé si me entiendes, Joan. Porque claro, todo lo que más de una se pierde, sí. Sí, pero entiéndeme, o sea, cuando una pieza acaba en un fondo de un museo al cual tú no puedes tener ningún tipo de acceso, incluso como investigador no te van a dejar investigar esas piezas, eso huele mal, porque dices, coño, o sea, estamos llegando ya a unos extremos y esto es tan público, debería hacerse público. Y hay veces que te da mal, que pensar mal. A mí me da... Tema, Óscar, hace poco estuve consultando para ver la posibilidad de pedir autorización para ir a un museo arqueológico para estudiar algún tipo de pieza, ya sea moneda ibero-romana o romana o X. Que por lo visto, por lo que me comentaron, para poder hacer una investigación de algún tipo de moneda, o tiene que ser historiador o arqueológico, o sea, o arqueólogo. Mal vamos. Y si no, ni historiador ni arqueólogo no te autorizan. Necesitarías hacer un estudio que te lo apruebe un arqueólogo o un historiador para poder presentarlo a la administración y que el museo te autorice. Es esa superioridad moral que esta gente ha tenido la suerte de que en su día se consolidó como una carrera, el tema, porque bueno, el tema de la arqueología pisó muy fuerte desde Inglaterra, Alemania y Francia. Y entonces, bueno, son potencias que al final procuraron que esto se consolidara como una ciencia. Pero el tema de la numismática, vamos a ver, o sea, requieren que seas o bien un arqueólogo o un historiador, ¿para qué? Para que luego hagas un estudio como hicieron estos 4 o 5 arqueólogos que lo desmonté yo en media hora. Modestia aparte, no lo digo aquí, pero es que es completamente ridículo. O sea, es que el poder de la numismática y el poder y como una ciencia se viene demostrando desde hace siglos, o sea, años. Mira, dos datos. Creo que era en Sant Feliu de Guíxols, hay un museo que, entre otras cosas, tiene una colección de un antiguo coleccionista que se llamaba Vilaret. ¿Eso dónde es? Eso creo en Sant Feliu de Guíxols. Igual me traiciona la memoria, pero creo que era. ¿Pero dónde queda esa? Sant Feliu de Guíxols está más o menos, por la Costa Brava, más o menos, ¿vale? Costa catalana. Pues él entregó una colección de, no sé si eran 2.000 o 3.000 monedas, muy buena. De esas monedas se exponen media docena. De 2.000 o de 3.000 monedas. Media docena, es alucinante. O sea, yo creo que si se levanta de la tumba, se vuelve a morir del disgusto. Porque claro, tú reunir todo eso, no se lo entregas a nadie de tu familia. Lo cedes a lo público, digamos, para que lo disfrute la gente. Tú te has esforzado en juntar una colección que no es un amasijo de monedas, sino que tiene un sentido. El coleccionista normalmente pues va seleccionando qué piezas va incorporando en esa colección. O sea, es como una película, como una historia. Entonces, claro. Y eso oculto. Eso un dato. Y otro dato que también creo que es muy revelador. Si tú estás intentando hacer un libro, por ejemplo, de monedas y quieres tener una buena fotografía de una moneda que está en un museo, te cobran dinero. Te cobran dinero. Yo sé de sitios donde te cobran 30, 40 y en Italia incluso era más escandaloso, por lo que me había contado un numismático que escribe libros potentes. O sea que lo público no es tan público y lo privado no es tan privado. O sea, el coleccionista a veces es más desinteresado y más generoso para dejar sus piezas a alguien que está haciendo un libro, y en cambio el fondo del museo es rácano. O sea, es celoso de sus
de sus piezas, no las muestra, no las enseña, no las cede. Sí, sí. No hay una transparencia respecto a ese tema, porque siendo un numismático podrías tener opción de poder examinar alguna pieza de algún museo, pero por lo que estoy viendo he consultado, es una tarea casi imposible. Es más que te pone más que trabas. Claro, es que el problema es que desde un punto de vista académico, la numismática solo es una asignaturita en historia, no es nada más. La consideran como un objeto, es lo que digo, como un casco ibérico y como un casco, y no tiene nada que ver. Es una ciencia completamente, y un poco a favor de lo que es el propio coleccionismo, por todo esto que estás diciendo, ¿no, Joan? Un coleccionista, un numismático, necesita coleccionar. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer un estudio de piezas que estén dispersas en diferentes museos o en diferentes entidades públicas, que por cierto no sabes ni las que hay, ni las vas a poder ver, ni las vas a poder estudiar, por lo que dice Antonio. Entonces, ¿qué te queda a ti coleccionar? Y además que uno colecciona en base a lo que se va especializando, ¿no? Si tú, por ejemplo, ahora, Joan, esto lo tendrás que cortar, Antonio. Porque he dicho no, Joan. Tranquilo, lo has hecho varias veces. Sí. Da igual. Sí, bueno, da pues igual. Bueno, si tú, por ejemplo, Diver, estás ahora especializándote en esto del tema de los ponderales y demás, uno se va especializando en función también de cómo va comprando y va comprando en función de lo que va necesitando y demás. Es imposible que el coleccionismo y la numismática avance, que la numismática avance sin el coleccionismo. O sea, es que es imposible. Y luego lo que decías, por ejemplo, es muchísimo más grave. Hace unos años, no sé si lo sabéis, yo lo sé de buena tinta, empezaron a salir en una casa de subastas muy prestigiosa en España, de las más prestigiosas, por no decir la más prestigiosa, monedas de gente que había cedido a museos. Y empezaron a salir a la venta. Hostia. Y eso es muy grave, porque tú como museo puedes ceder las piezas que quieras, pero piezas que te han cedido a ti, particulares, coleccionistas, para que acaben en un museo y que de repente a los 2 o 3 años aparecen en subastas numismáticas, en una casa de subastas importante, de eso no se habla tampoco. Entonces, el problema es que cuando hay estos casos se ocultan, pero en cambio cuando es el caso, por ejemplo, de un detectorista, entonces se magnifica y de un caso ya se generaliza a todo el colectivo y se le responsabiliza y se le criminaliza. Y en cambio cuando son historiadores, cuando son arqueólogos, cuando son responsables de museos que han hecho desaparecer piezas, no, ahí no, se oculta. Sí, yo prefiero tener que haya, si el patrimonio español, por ejemplo, tiene un régimen imaginaos, de 2 millones de moneda romana, bueno, es muy bajo eso, ¿no? Pero imaginaos, prefiero que esas 2 millones de piezas las tengan coleccionistas que no un museo que cualquier día, por lo que sea, se prende o lo roban y desaparecen todas las piezas. Más difícil entrar en casa de 200.000 personas que en un museo. O sea, hay que verlo por ese lado también. O sea, el patrimonio español está más protegido en la casa de un numismático que en la casa que en un museo. No sé si me entendéis, a no ser que es un museo como el MAN, que tenga protección, tenga seguridad y demás. Pero hay argumentos, por ejemplo, que se les puede dar la vuelta, que se utilizan mucho desde el punto de vista del patrimonio, ¿no? Se dice, por ejemplo, los investigadores numismáticos incluso no necesitan la posesión de la pieza, porque ya con los libros ya hay suficiente, con las fotos, con las imágenes. Entonces, eso mismo se le podría decir a los arqueólogos y a los historiadores y al mismo Estado. No necesita la posesión física de la pieza, porque ya la tiene catalogada. O sea que al final yo creo que el Estado simplemente lo que quiere es, sobre todo cuando son monedas de oro y plata y tal, lo que quiere es tenerlo porque eso potencialmente es dinero. En caso de guerra lo funde, no sería la primera vez que ya se han fundido los museos para pagar armas y munición. Fundido o algún listo. Bueno, sí, exacto, vendido bajo mano. Sí, sí. Y luego, pues el interés gremial. O sea, yo lo veo muy claro que mejor que las cosas estén repartidas, porque en catalán tenemos una frase hecha, un refrán que dice que no se ha de poner todos los huevos
en la misma La cesta. misma cesta. Claro. Pues es lo mismo. No puedes tener todas las monedas en un solo museo, porque puede pasar algo. Claro, es de lógica, pero si ya hasta los romanos lo sabían. Cuando salen noticias, encontraron un tesorillo y otro tesorillo. Los propios romanos, que no había bancos en esa época, ¿qué hacían? Te enterraban el dinero en una zona y en otra zona. No te iban a enterrar toda su hacienda en una sola zona. Por eso pero eso es de sentido común. Yo lo sé porque es de sentido común. Entonces, el detectorismo es una parte indisociable de la numismática. Yo pienso que sí, porque sin detectorismo no existe coleccionismo. Y puede decir la gente, ¿qué va, hombre? Joder, pero anda que no hay monedas en el mercado. ¿Pero de dónde vienen esas monedas? Por Dios santo, ¿de dónde vienen esas monedas? Han salido casi todas de la tierra. La gran mayoría. Y me da igual claro, ¿quién las ha sacado? Ese es el kit de la cuestión. ¿Quién las ha sacado? El problema del mercado ¿Y por qué esas monedas son legales? Son las que hay, y no hay más. Sí, pero esas monedas, las monedas que hay, la gente cuando las compra entra en las colecciones. Y esas monedas no salen de una colección, al no ser que haya fallecido, siguen saliendo monedas. ¿Por qué? Porque hay detectoristas o arqueólogos. Y entonces ahí no hay ningún reparo. Ahí todo es legal. Pero sin embargo, cuando pillan a un chaval de 19 años que va por una tierra de labranza, que no hace mal a nadie, en plena luz del día, como puede salir un pescador, y se encuentra un gobierno provisional y le multan por eso, pero hombre, y yo creo que gran parte de todo esto, aparte de todo lo que estamos hablando del lobby, es que yo creo, corrígeme si me equivoco, Antonio, que creo que no tenéis tal vez unidad dentro del tema del detectorismo. No sé si es por miedo o porque la gente va por libre, pero si hubiera una fuerza como tiene que haberla, por eso nosotros estamos dando mucha caña. Se haría un grupo contundente para luchar con... Dime, Antonio. Que el detectorismo, principalmente, yo creo que es la falta de unión. La falta de unión entre las distintas asociaciones. Que no se ponen ellas de acuerdo. Entonces la administración se aprovecha de eso. Al no haber unión dentro del colectivo, es muy difícil luchar. Si hubiese unión y fuésemos un lobby como el de los Pero es que a lo mejor la unión no tiene que venir por estas asociaciones, porque yo creo que si eres una asociación de detectoristas que avala las leyes que están establecidas, que son anticonstitucionales, estáis perdidos. Porque si una asociación le está secundando lo que la ley dice, mal va, porque lo que tienen que hacer estas asociaciones son derogar las leyes, derogarlas, porque son anticonstitucionales todas, van directamente dirigidas a un colectivo, que es un colectivo grande, que está desunido, sí, pero es un colectivo como cualquier otro, como al que le gustan los toros, como al que le gusta la caza, como al que le gusta la pesca, como el ciclista que sale todos los días arriesgando su vida en las carreteras, o como el montañero. Es que es un grupo social humano que no hay por qué criminalizarlo como están haciendo. Y yo no sé. No criminalizan. Sí. No, totalmente. ¿Qué pasa? Lo que hemos estado hablando. Falta unión dentro del colectivo. Habría que formar un lobby igual que el de los arqueólogos, que no se forma. Y dentro del mismo colectivo sabemos que hay asociaciones que se benefician de cierto favoritismo por falta de la administración. Por ejemplo, eso lo podemos ver aquí en Andalucía. Aquí en Andalucía hay asociaciones que tienen muy buena relación con la Junta de Andalucía y son los que consiguen ir a yacimientos para hacer prospecciones, algunas veces como arqueólogos. El resto, para eso es impensable. De hecho, es más fácil pedir aquí en Andalucía, por ejemplo, permiso para ir a detectar la playa y permiso para ir a un campo a detectar. Te ponen 1000 trabas. En numismática pasa un poco lo mismo con las asociaciones. Tenemos varias, tenemos la ANE, la Asociación Numismática Española, tenemos la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos y luego tenemos pues un sinfín de pequeñas agrupaciones, digamos, de coleccionismo, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona hay una muy antigua
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con estas asociaciones? Pues básicamente lo que ha ocurrido es que en la práctica se ha separado lo que era la investigación del coleccionismo. O sea, las agrupaciones, las entidades numismáticas, lo que han hecho es especializarse en el ámbito de la investigación, con lo cual han repudiado o como mínimo han ocultado el tema del coleccionismo, y hay sociedades que han quedado relegadas simplemente pues al ámbito de aficionados que coleccionan. Entonces, ¿eso qué es lo que ha hecho? Pues en el fondo, flaco favor a la numismática, claro, porque se ha supeditado al punto de vista de la historia y de la arqueología. Pero tú crees que crees que es solo fachada eso, y que la mayoría de los investigadores también son coleccionistas y tienen miedo a decirlo? La mayoría de investigadores son coleccionistas, porque si no, no sabrían de monedas. Además, se nota mucho cuando tú lees el artículo de un historiador, un arqueólogo, y es o no es, digamos, coleccionista, se nota mucho. Porque el historiador que no es coleccionista te va a hablar de 30.000 cosas menos de la moneda. La moneda va a ser una excusa para hablarte de la guerra de los 100 años o el yacimiento tal y cual. Y en cambio el otro se va a hablar fundamentalmente de lo que es la moneda. Y eso se nota muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Muchos de ellos lo que han optado es por ocultar el hecho de que coleccionan. Pero claro, ¿eso qué pasa? Que al hacer eso prevalece el criterio, digamos, gremial de los historiadores y arqueólogos no coleccionistas, que son mayoría, porque claro, de todos los historiadores, unos poquitos coleccionan monedas, y de todos los arqueólogos, unos poquitos coleccionan monedas. Entonces, el criterio que prevalece es el gremial por encima de esos pocos que sí que coleccionan y saben del tema. Si ellos se hubieran plantado cara en su momento y hubieran hecho prevalecer, o como mínimo que existiera también académicamente el punto de vista de la numismática, quizá las leyes ahora no serían las que son. No, yo no quiero culparles porque primero yo no estaba allí y bueno, digamos que la gente muchas veces hace lo que puede, ¿no? Pero está claro que lo que sucede es que son invisibles. De cara a la administración pública, esos investigadores son invisibles porque no se muestran. Lo que pasa es que el hecho de querer obviar el coleccionismo como una parte indisociable de la numismática, por el solo hecho de tener un tipo de supremacía mental, un tipo de superioridad cognitiva, o no sé cómo llamarlo, hace flaco favor a la numismática. Esto es un poco como en la música. Yo soy profesional de la música, yo soy cantante, ¿vale? Y soy profesional. Pero yo, por ejemplo, al músico de a pie, que no tiene unos estudios a lo mejor reglados, y que a lo mejor hace otro tipo de música, un estilo pop o un estilo rock y demás, yo no me voy a meter con él por el hecho, es decir, cada disciplina tiene luego una serie de grados y una serie de implicaciones. Es decir, en la numismática entra el tema del coleccionismo, el tema de la investigación, que no todo el mundo llega al tema de la investigación, pero no por eso puedes condenar esa ciencia que sea algo menor. Bueno, pues eso va un poco en función del desarrollo de las personas. Pero el hecho de querer separar el coleccionismo de la investigación, o sea, y decir la numismática no es coleccionar. Lo que es numismática es solo aquellos que nos dedicamos a la investigación. Pues no, tampoco es eso. Es que eso es matar la numismática, porque, digamos, los coleccionistas que no investigan, que no publican nada, son algo así como un vivero del cual algunos llegarán a publicar cosas y a investigar. Claro. O sea, se necesita a muchos coleccionistas, por ejemplo, de monedas de euro, para que algunos pues den un paso más y se interesen por quizá monedas más antiguas o monedas del resto de países, etcétera. Entonces, tiene que haber, es como una pirámide, tiene que ser muy ancha por abajo para que vayan habiendo gente pues con un nivel más elevado y que realmente pueda aportar. Pero aparte, Joan, porque es lo que venimos estableciendo, es decir, no se puede entender la numismática ni el avance numismático sin el coleccionismo. Porque ¿cómo vas a hacer tú un estudio numismático si no hay? Si, por ejemplo, quieres hablar de los ardites de Felipe IV, ¿dónde te vas a basar tú en hablar de cualquier tipo de implicación técnica que quieras buscar en una moneda
si no la puedes ver en una institución pública, puedes ver 2 o 3. Es absurdo. Si te quieres especializar en rieles, por ejemplo, en rieles, como no colecciones tus rieles, o colecciones, es imposible, o cuños, es imposible, porque no tienes acceso. Estarían, o sea, son de imposible acceso o casi. Están ultra dispersos. Igual para ver un ejemplar tienes que hacer 600 kilómetros para ir a otro museo y tal. Y luego, ¿en qué condiciones lo puedes llegar a ver? ¿Por cuánto tiempo? Es que no es lo mismo. A veces se te tiene que encender la bombilla para darte cuenta de un detalle que es importante. Entonces, no puedes estar allí en las catacumbas del museo hasta el infinito mirando las piezas. No te van a dejar. De hecho, muchas veces que necesitas... Sí, Antonio. De hecho, muchas veces cuando un investigador que hace, por ejemplo, un estudio de una serie de monedas, cuando comenta que esa serie de monedas ha salido mejor de una colección privada, lo mismo esa colección privada es del mismo. Claro. Sí, sí. Pero no le interesa así que esa moneda es suya. Sí, sí. A ver, el numismático o de los numismáticos más importantes que ha habido últimamente, todavía está vivo y todavía publica cosas, es Miquel Crusafont. Miquel Crusafont en su momento vendió su colección. ¿Cómo llegó Miquel Crusafont a saber tanto de monedas? Coleccionando. Claro. Mira, por ejemplo, hay un caso en internet, no sé si conocéis a Mauricio Fernández Garza, que es un mexicano, que es un coleccionista, Pues al final escribió un libro, sale en un canal que se llama Carlos Sajo, que os recomiendo, en la cual aparecen numismáticos y demás. Y le hizo una entrevista y este hombre, claro, decía que ya desde pequeñito, como él no tenía un poder económico elevado, pues se gastaba el dinero en conseguir fichas de Hacienda y monedas de cobre, que por esa época no interesaban. La gente iba por la plata sobre todo en México, y a por el oro. Entonces esta persona consiguió coleccionar y adentrarse tanto en este mundo, además él lo explica de esa forma, ¿no? Gracias a mí eso no se conocía, yo empecé a meterme, empecé a descubrir, y al final hizo 2 libros impresionantes y aportó a la numismática algo que de otra forma hubiera sido completamente imposible, porque no es solo coleccionar y detentar piezas, sino que a medida que tú vas coleccionando, vas construyendo conocimiento y te vas diversificando hacia un tipo de coleccionismo, hacia un tipo de compra de piezas distinta, aunque sea del mismo estilo, pero a lo mejor se te abre una ventana y dices, no, es que yo lo que estoy buscando aquí son piezas que fueron acuñadas en esta hacienda y no en la otra, y eso solo puede hacer un coleccionista. Esos estudios solo los puede hacer un coleccionista, que al fin y al cabo será un coleccionista investigador, un coleccionista numismático. De hecho, yo creo es tan importante que puedan cooperar bien, ¿no? Detectoristas y numismáticos. Claro. De hecho, ¿Cuántas piezas han sacado detectoristas que no sabremos? Que son, desde el punto de vista numismático, un tesoro. Pues habrá miles. Pero ¿qué pasa? Que esas piezas a lo mejor nunca se van a ver, puesto que si tú llevas las piezas a un museo, lo mismo sale denunciado. Claro. Mira lo que le pasó ¿no fue a un asturiano? Sí, encontró unas hachas. Eso es. Encontró unas hachas, las tuvo en su casa, las limpió y demás, porque el chaval no sabía lo que era, pues claro, no tiene por qué saber qué es objeto, y la llevó al museo y prácticamente salió denunciado. Denunciado, que yo no sé cómo estará eso, pero le querían meter caña, ¿eh? De hecho, el otro día, conversando con un compañero de trabajo, me estuvo comentando un hecho que él, con su padre, presenció en el museo, por ejemplo, que hay en Cáceres, de un señor mayor que se había encontrado unas monedas de oro labrando sus propias tierras, y como él no sabía qué hacer con las monedas, las llevó al museo, queriéndose a vender al museo, porque claro, el hombre no sabía, y tardaron 2 en llamar a la Guardia Civil, y salió el hombre de allí casi esposado. Joder. Por ejemplo. Oye, por cierto, Antonio, tú conoces, no sé si me lo dijiste tú, el tema del tesoro de Tomares, que yo solo seguí desde hace tiempo, que fueron 19 ánforas, creo, sí. Pero no sé quién me ha dicho que en realidad eran 21, o sea que había 2 ánforas más que estaban repletas de moneda de oro y que desaparecieron. Yo por lo que sé y por lo que se habla, pues
por lo visto, cuando sacaron el tesoro de Tomares, había 2 ánforas con monedas de oro y de plata, porque si se supone que ese dinero que estaba sin circular estaba predestinado para pagar una legión, pues tanto a los altos mandos, a los centuriones y demás, no le iban a pagar con moneda de cobre, le pagaban con oro y plata, lógicamente. Sí. Pues supuestamente esa ánfora llegó alguien, no sé quién, no sé si alguien del ayuntamiento o algún arqueólogo o X, los metió en un maledero y desaparecieron. Joder, pero ¿y ese rumor está muy difundido dentro de la comunidad del detectorismo? Pues algo sí. Vamos a tratarlo como rumor. A mí me llegó el rumor por un compañero de trabajo que conoce, o supuestamente conoce, a uno de los obreros que estuvieron en la obra, que los que encontraron las ánforas, y que a los pocos días fueron despedidos de la obra también. Que por eso se metieron ellos en tema de juicio y demás. Joder. O sea, es que hay muchísimos intereses aquí, mucha historia hay aquí. Y luego los malos son siempre los detectoristas. Que de aquí hecho, no tuvieron nada que ver. Ahí, no el texto de Tomares, que lo tengo en casa y compré el libro, pues no te menciona nada respecto a monedas de oro ni de plata. Solo te habla de las monedas de bronce que aparecieron. Claro, claro. Y que no están todas todavía catalogadas, lógicamente. A mí me llamó muchísimo la atención este tesoro. Yo le envié un mensaje al abogado, no sé si me haría caso. Yo conseguí el teléfono de alguna forma, era una abogada, y les dije que les habían pagado, que el peritaje había sido ridículo y que había sido del todo incierto, porque vamos a ver, si hasta día de hoy todavía, o hasta día de hace muy poco tiempo, no se sabía el contenido de las 19 ánforas, que se puede presuponer que sean todas iguales, ¿cómo tú puedes establecer una tasación sin haber abierto todas las ánforas? Porque tú no sabes que a lo mejor en alguna ánfora, aunque no suele ser común, puede haber fíbulas o puede haber cualquier otra historia o cualquier otro tipo de moneda rara o lo que sea. Claro. Hicieron una tasación sin saber lo que había en las ánforas, salvo en una o dos que las abrirían. Hicieron una tasación a la baja porque supuestamente eran monedas en flor de cuño, que no sé si correspondía a la recompensa a unos 350.000, 400.000 euros, cuando la tasación serían 2 millones. En 400.000 euros. Yo recordar. Entiendo, sí. Yo en esto soy muy pardillo, ¿eh? Entiendo que todas esas monedas no estaban pegadas por el óxido ni nada, ¿eh? Entiendo que estaban muy bien y que se podían mirar una a una sin dificultad. Lo digo porque sorprende a veces lo que llegan a tardar en clasificarlas, ¿no? O sea, sí, un numismático pilla una moneda de esas y máximo va a tardar unos minutos si es una moneda muy rara, pero como sea de las normales, al final se van repitiendo y lo haces en cuestión de segundos. Sí, que tengas suerte también hay verdaderos conservadores en los museos. Hay museos, pero yo he visto museos en los cuales las piezas aparecen completamente piezas despatinadas, con alquiles, incluso con... Entonces, dependiendo de qué equipo de trabajo hay allí, pues... Pero todos coincidían en que eran piezas en flor de cuño. Pues si son piezas en flor de cuño, hostia, y eran 600 kilos de monedas, creo pues ahí hay más de 2 millones de euros, ¿eh? Creo que era la 19 ánforas esta, creo que llevaban folies de diferentes épocas, pero estaban en flor de cuño. Sí, ¿no? Y creo que están dos, tres emperadores. No me pregunto lo mismo porque no me acuerdo. Sí. También es verdad que si aparecen muchas de golpe, o sea, a ver, si hubiera infinitas monedas de un mismo tipo, valdrían 0. Entonces, si se encuentran todas iguales, pasan a valer menos. Esa es la teoría, pero es un poco lo que dice Damián Salgado en Umi Channel, nuestro amigo, y es que cuando él empezaba a comprar hace muchísimo tiempo en casas de subasta y, por ejemplo, empezaban a salir sestercios y denarios hace 20, 30 años, ¿no? Por unos precios irrisorios, le decían a Damián: a ver, no seas tonto, están encontrando mucho tesorillo, no compres, tonto, no compres. Y porque esto, al final,
Y Damián decía, no, compro porque estas monedas, una vez las adquiera el coleccionista, no van a salir más de aquí. Y esa teoría de que como hay más monedas, es todo lo contrario. Al haber más monedas, hay más gente que las va a demandar y las va a comprar. Y esas monedas al final se quedan en la colección y no van a salir. Y como no van a salir, van a seguir valiendo o más, porque va a haber más coleccionistas, o lo mismo. No sé si me entiendes, Joan. Eso es lo que defiende un poco. Hay monedas, por ejemplo, que son relativamente comunes y son caras para lo comunes que son. Y simplemente es porque están muy demandadas. Por ejemplo, los tetradragmas de Atenas son muy comunes. Hay muchos. Lo que pasa es que sabes que te va a costar pues 600, 700, 800, etcétera, euros. Un denario de estos del elefante de César, pues también es una moneda bastante común, pero como todo el mundo la quiere porque pone César y el elefante es muy bonito y tal, pues también se van todas a 300, 400, 500, 600 euros. Y son monedas comunes, pero el interés hace que, bueno, pues que oferta-demanda. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, los tetradragmas estos de Atenas, hace un año yo pude hacerme con uno en una subasta internacional. Se ve que hubo un descubrimiento de tesoros en Europa y me salió por 175 euros la pieza, con marca Evangelio. O sea, es una pieza que vale 800. O sea, pero ahora ha vuelto a subir, ¿veis? Bajó y ha vuelto a subir. Yo estoy intentando encontrar un tetradrama de Atenas a mi colección, pero ahora mismo los precios están desorbitados. A mí ahora mismo es impensable. A subastas internacionales, a Saboca o a... Sí, ahí solo está yo metido. Suelo consultarlo, casi todas las semanas suelo consultar las subastas. Pero ahora mismo los precios que están desorbitados. Para encontrar una pieza que más o menos merezca la pena. Sí. Yo tengo un vídeo, creo que hice un vídeo. Esa pieza es la que me costó ya, no llegó a los 200 euros. Y es también, claro, la compré en verano, en agosto creo que fue, la gente ya está de vacaciones. Sí. Pero bueno, es lo que pretendemos es un poco desde Numismática Activa, es eso, la defensa del coleccionismo y de los grupos que ayudan a que el coleccionismo y la numismática sobreviva, que es el detectorismo. Y aquí pueden entrar otros colectivos, porque ya no solo son numismáticos y detectoristas y ciertos historiadores y ciertos arqueólogos. Por ejemplo, anticuarios, coleccionistas de arte, etcétera. O sea, cualquier persona que le guste coleccionar cosas ligeramente antiguas, digo ligeramente porque la ley del patrimonio prácticamente convierte en cualquier cosa que tenga 100 años ya en un objeto, digamos, 75. Patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos solos, que realmente incluso más gente, además de los detectoristas y de los numismáticos, pueden estar interesados en que esta ley cambie y que es compatible. Es compatible, digamos, la propiedad privada con la propiedad pública y que no pasa nada porque haya gente que tenga piezas. Claro, además son muy osados, Joan, porque antes eran 100 años. Hasta hace poco, 100 años, el objeto considerado como de valor antiguo, bien de interés cultural, 100 años. Y lo bajaron a 75 años. ¿Por qué? Porque en esa problemática que tiene la arqueología de encontrar trabajo, que les vendría mejor si los detectoristas colaboraran con ellos, por cierto, y en esto de pedir subvenciones y demás, pues al final se les encendió la bombilla y dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros para trabajar más? Coño, ya está. Restos de la guerra civil. Lo bajamos a 75 años y consideramos, y entonces anda que no hay trincheras y no hay el Frente Nacional y el Republicano, hay muchísimas zonas donde se sabe que estuvieron, pues para allá que vamos y para allá que trabajamos. Y por eso bajaron el tema de los 75 años. No lo bajaron por otro lado. Yo estoy convencido de que solo fue por eso. Así que si tienes un abuelo de 75 años, cuidado, que no te lo saquen de casa. Lo mismo te lo catalogan. Claro. Y al ritmo que vamos nos catalogan hasta nosotros. Es que es completamente ridículo. O sea, podrías tener un abuelo de 90 años que se le perdió un casco en no sé dónde y que lo encuentra un arqueólogo y dice que ese casco tiene que ir al museo cuando tiene el nombre de tu abuelo, ¿no? Que perdió el casco. Y dice, no, este casco es mío.
Es El absurdo. problema es que aquí en España ellos quieren, digamos, ¿cómo decirlo? Controlarlo todo. Ellos quieren todo para ellos, prácticamente. Sí, sí, Que la por gente no eso, tenga prácticamente nada, es lo que yo por, entiendo. por eso tenemos que Respecto a este crear tema. una legitimidad paralela a nivel académico. Porque el Sí, Estado no habla con aficionados. No, El Estado habla con catedráticos y profesores de universidad. y con claro. Entonces es votos muy también. importante que haya una numismática, porque claro, el detectorismo como grado, eso sí que me cuesta verlo, pero No, pero digamos que lo la curioso numismática que, como grado sí que es posible. no, pero lo curioso es que el origen de la arqueología viene de los antiguos gente que se dedicaban a buscar tesoros en el siglo Sí, sí, XVIII o exacto. siglo De XIX. Howard Carter, por ejemplo. Yo creo que Claro, nos ya ven es el origen de la arqueología realmente. sí, sí. Yo creo que nos ven a los numismáticos y a los detectoristas un poco como animales en extinción. Nos ven un poco como decimonónicos. Que ahora pues ya tiene que haber pues otro tipo de metodologías y de procederes, etcétera, ¿no? Pero no se dan cuenta de que si algo ha funcionado durante tanto tiempo, pues es porque es un modelo de éxito. Y de hecho Sí, los países pero donde el detectorismo y la numismática, pues, entre comillas, tienen libertad para ejercerse, pues están dando muchos más frutos académicos que no los países canceladores, que no los países en los que se prohíbe. sí, pero Un dato tal que se como ha ha dado muchas ido veces habiendo es las que cosas, Italia no publica nada últimamente que tenga valor académico en moneda antigua. Y eso es fruto de las leyes por que ejemplo, ellos mismos han forjado. yo como veo ahora mismo, como está la situación actual, yo creo que es cuestión de tiempo de que quieran aplicar aquí en España leyes similares a que tiene Portugal o Italia. Y vamos camino a eso, Si, prácticamente. si el efectivo desaparece, que tiene pinta que va a desaparecer, porque es otro medio de control de la población, el hecho de que tú no puedas tener billetes o monedas de forma anónima, ¿no? Sin que se sepa quién eres, esto va a cortar el grifo o podría llegar a cortar el grifo de futuros numismáticos, depende cómo, porque muchos comienzan coleccionando las monedas que circulan en, digamos, en la calle, cuando va a los viajes y le Claro, dan calderilla. Entonces yo creo que ellos cuentan también un poco con eso. O sea, yo creo que eh, digamos, el lobby de historiadores y arqueólogos, muchas veces yo creo que ve la numismática como una ciencia a extinguir. exactamente, Sí, pero es pero que no es- prácticamente como hemos conocido todo, ha sido al principio con eso, cogiendo las monedas que nos regalaban o monedas que nos llegaban de otros países, demás, que es como mucho hemos empezado a coleccionar. Sí, sí, sí. No, y yo creo que la numismática, por ejemplo, la filatelia lo está pasando muy mal. La gente ha dejado de enviar cartas y los filatélicos, pues hay pocos, quedan pocos, al menos da esa sensación. Yo, por ejemplo, en la sociedad, como en el Cercle Filatèlic y Numismàtic de Barcelona, los filatélicos creo que quedan uno o dos de entre todos los socios. Con el caso de las monedas, yo creo que, bueno, vamos a ser más difíciles de matar, porque la moneda, como históricamente puede tener siglos de antigüedad, yo creo que puede llegar a tener mucho interés desde el punto de vista geográfico, histórico, etcétera, al margen de que ya no circulen. Que eso no claro, va a pero suceder a nivel global, porque hay muchos la mon- países que van a mantener las monedas, pero incluso si desaparecieran las monedas en la cotidianidad, yo creo que bueno, se puede mantener el interés por las monedas que se acuñaron. pero por eso mismo, porque la moneda, por ejemplo, es un bien que es muchísimo más resistente que un papel, que una estampilla, que un sello, que un billete. Dura más, tiene más durabilidad, tiene más emisión normalmente, se encuentra, cosa que es muy difícil de encontrar sellos, al no ser que te metas en una biblioteca o en un, no sé cómo deciros, en un anticuario, a lo mejor que. Pero las monedas se encuentran, las monedas salen de la tierra, porque las monedas formaban parte de la vida de las personas, entonces se las perdían y los detectoristas las están rescatando, no están robando el patrimonio, como dice toda Sí, este sí, grupo sí, sí. de personas, ¿no?, que van en contra.
Si pasan 500 años, al final, ¿qué van a encontrar de nosotros? La calderilla que llevábamos encima. Eso es. Y algún botón, la hebilla, vamos, lo que se encuentra ahora con el detector. Sí, lo que Sí, es va que haciendo por ahí. en Inglaterra se reportan miles y miles de piezas. Hace poco vi yo una exposición, hace 3 años, creo que fue en Caixa Forum, que hay aquí en Madrid, en la calle Atocha. Y eran piezas que venían del British Museum. La mayoría de ellas, creo que eran 500, 600 piezas medievales, la mayoría rescatadas por detectoristas, que son piezas o bien que el propio detectorista ha cedido a un museo durante un tiempo determinado, o las ha dado un museo, o el propio museo las ha comprado por su trascendencia y se las ha pagado como Dios debe. Y era impresionante la cantidad de piezas que había allí, la cantidad de información, lo contentos que seguramente están allí, tanto arqueólogos como detectoristas, porque ellos empezaron, como vosotros estáis ahora, empezaron hace 50 o 60 años. Hubo una batalla encarnizada entre detectoristas y arqueólogos. Y al final hubo un punto de entendimiento. No sé cómo llegaría, pero lo hubo. Pero para llegar a ese punto de entendimiento tiene que haber unidad. ¿Por qué han conseguido esto los arqueólogos? Porque tienen unidad. ¿Qué les ha dado esa unidad? Seguramente la carrera que tienen. O sea, el hecho de arreglar esta actividad como un estudio científico es lo que ha hecho que consiga una unidad con respecto a otro tipo de colectivos. Si no hay unidad, no va a haber lucha. Eso también hay que... De hecho se están apreciando de eso, de que al no haber unidad no hay lucha. Porque cada uno hace su guerra por su lado, igual que las tribus. Cada tribu por su lado hace la guerra. Y hay más numismáticos que arqueólogos en España. Muchísimos más. Sí, hay mucho más numismáticos y coleccionistas que arqueólogos. Y la cosa es, por ejemplo, es lo que yo he comentado antes. El problema que aquí en los museos no se encuentra muchas veces con hallazgos es porque si vas al museo, vas a entregar algo y encima vas a ser denunciado, pues aquí os quedáis. Prácticamente. No te interesa llevar al museo para que luego hace que la medalla mucha gente y ya no lo comparta. Sí. Yo creo que ahora estamos en una fase, digamos, sobre todo de concienciar a la gente y de buscar unidad. Y, entre comillas, de juntar un ejército enorme. Y con esa cantidad de gente, pues luego ya pensar ya en cosas más concretas. Y ojo, Joan, en gente que no entiende ni de numismática, ni de detectorismo, ni de coleccionismo, pero que hay veces que, a mí me pasa, hay veces que sigo canales que digo, joder, estoy siguiendo este canal. Sí, y de temas que uno no desarrolla. Eso es. Exacto, y que uno a nivel individual no lo hace. Eso es. Y ese tipo de concientización viene muy bien también para esta gente. Por ejemplo, para estos que van por el monte y ven a uno con un detector y ya le tachan de criminal. Que eso me parece como si ves a un cazador y por llevar malo, caca, escopeta, tiro. Yo creo que a la gente, a la población en general, le es mucho más intuitivo pensar que el que lo encuentra se lo queda, que no pensar que todo lo que está bajo el suelo es del país. O sea, pero además eso es bastante antinatural. ¿Qué malo tiene que alguien se lo quede? Si lo va a tratar mejor que el Estado. Claro. ¿Qué va a hacer el Estado con ello? ¿Meterlo en un sótano que a lo mejor desaparece porque no se sabe qué va a hacer un sótano? Lo mismo entra por una puerta y sale por otra. Claro, por ejemplo. O aunque esté en un sótano. Pero ¿qué más le da? Pero ¿qué más te da? Tú quédate con la información, si tanto predicas. Ahora estamos en una fase, sobre todo, de que cada vez más gente entienda que otro marco legal es posible. Y de que hay países que ya lo están aplicando y con éxito. Y que hay países que han paralizado con éxito esta tendencia, digamos, abusiva del Estado. O sea, aquí no se está pidiendo, no somos, porque sobre todo esto a nivel de numismática activa lo empezaron el Damián y el Óscar, luego nos hemos ido añadiendo más personas. Ahora ya somos, no nos he contado nunca, pero yo diría que unos 10 youtubers más o menos, Sí. Más mucha gente que en los comentarios nos muestra su apoyo. Yo veo que, por ejemplo, nuestros canales son más pequeños que otros canales que en teoría pues son los que lideran, y en cambio cuando hacemos este tipo de mensajes
pues tenemos más difusión que esos grandes canales de YouTube. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Pues que tenemos apoyo, que la gente realmente piensa como nosotros. Cuando colgamos este tipo de vídeos, por un no me gusta que tengamos, y todos sabemos que al que no le gusta siempre hace más ruido y protesta más, Sí. pues por un no me gusta puedo tener 70, 80 me gustas. Eso quiere decir que la mayoría de la gente pues ve bien esto. Y entonces lo que hay que hacer es pues ver que hay otros países que lo han logrado y otros países incluso que han cambiado la inercia negativa que llevaban. Entonces, Claro. pues bueno, es luchar Claro. poco a poco por eso y que Pero aquí los no se académicos puesto se vayan pasando a nuestro mentalidad lado. todavía de la gente. Sobre todo, una cosa que habría que hacer es renovar la cúpula del lobby este arqueológico, que yo creo que está un poco apolillada, y meter gente nueva, gente fresca y que Claro, esto, sean sí. visionarios. Esto que dices es muy interesante porque, claro, lo que puede acabar sucediendo es que, por ejemplo, una nueva hornada de estudiantes de arqueología o de historia, con una mente más abierta, acabe Sí. copando los principales puestos universitarios. Pero es que hay Y gente... como eso pase, ya está, se va a desbloquear desde dentro del lobby. Eso puede Yo pasar. tengo varios amigos arqueólogos y bueno, no puedo decir, pero tengo varios amigos arqueólogos que están en unas posiciones muy buenas, que están a favor completamente del detectorismo y de la numismática. Lo que pasa es que tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque la gente que está en estas instituciones copando los puestos de gran importancia suelen ser gente que está en contra de nosotros. Pero hay muchos arqueólogos que están a favor. Y a favor de una colaboración y a favor de, bueno, incluso que ellos mismos son incluso numismáticos y no sé si detectoristas. Pasa es que, bueno, pasa porque entiendan que a veces hay que arriesgar un poco y sí, quizá no les van a publicar un libro porque están en una lista negra de arqueólogos pro detectorismo y pro numismática, pero que a la larga, si se consigue abrir este marco legal, pues van a ser mucho más libres, van a aparecer muchas más piezas, podrán hablar directamente de las piezas que ellos tienen y que les han permitido saber mucho sobre un tema, y el desarrollo del conocimiento numismático, incluso de otros temas, porque aquí ya no solo podría ser numismática, podrían ser muchas otras cosas, ¿no? Pues se podría desarrollar mucho más, estoy seguro. Desde la clandestinidad está claro que no se va a desarrollar tanto. Y incluso pensemos, por ejemplo, que realmente la gente no detectase. Aquello de que todo el mundo está súper con miedo y nadie detecta. Pues la de piezas que se van a perder, incluso la de teorías que no se van a desarrollar y descubrimientos que no se van a hacer porque nadie lo está buscando o hay mucha menos gente que lo busca porque tiene miedo de esa ley represiva. Entonces todo esto no nos conviene. De hecho, a fecha de hoy hay mucha gente que están dejando de detectar. ¿Por qué? Por miedo y por una cosa que ha hecho Oscar, que desde, por ejemplo, desde 2 años para acá, que llevo observando, desde que tuvimos el COVID, hay mucha más gente que suele salir al campo y ya con el simple hecho de verte con una máquina en el campo, ya están llamando a la Guardia Civil o a quien corresponda diciendo que hay un tío aquí que está detectando. Sí. Y ya se están jodiendo. ¿Y por qué? También por la campaña tan grande que hay ahora mismo de desprestigio hacia los aficionados a la detección metálica. Siempre con noticias negativas de que han pillado a fulanito de tal lado, de que siempre lo que estamos viendo en las noticias últimamente. Y eso está en la cosa también que está perjudicando mucho a lo que es al hobby del detectorismo, prácticamente. Además que es ridículo que cruzando una frontera ya estés cumpliendo la ley. O sea, eso ya demuestra la relatividad de las leyes. Es como lo del tema del coronavirus, ¿no? Cuando ponían las leyes. El coronavirus no entiende de fronteras, es absurdo. No. De todas formas, yo lo que todavía me molesta en demasía es el hecho de que se escoja un colectivo, por ejemplo, el tema del detectorismo, y ahora a nosotros los numismáticos nos están también un poco criminalizando. Fijaos el caso de Carlos Alajarín, con todo lo que pasó y demás. Por el solo hecho de, tal vez, en el caso de los detectoristas, porque lo ven como una especie de intrusismo.
¿Cómo esta gente va a sacar cosas que pertenecen al estudio arqueológico que solo los arqueólogos pueden descubrir? Eso les jode. Y por eso, y por muchas otras razones, pero vamos a ver, o sea, nosotros no lo vamos a exponer aquí a hablar en la defensa de estas cosas si verdaderamente no lo sentimos como tal. No te vas a exponer a que te digan algo, incluso a que te puedan multar. No estamos defendiendo que la gente pueda consumir drogas, ni que pueda vender drogas. Estamos defendiendo algo que es completamente lícito, como es la libertad de hacer lo que a uno le dé la gana sin jorobar a los demás, no libertinaje. Entonces, es el derecho a desarrollarse intelectualmente. Como persona. A través de un hobby. Claro. Que puede ser pues la detección o el estudio de las monedas. Me ayuda a liberarme del estrés cotidiano, del trabajo y de muchas cosas. Y de disfrutar y que se aprende. El detectorista aprende un montón de cosas. Sí. Porque claro, con las cositas que va encontrando y con la interpretación de dónde va encontrando las cosas, aprende un montón. O sea, y luego yo creo que forma a la gente como persona. No, y luego habrá detectoristas que a lo mejor pues no le importe lo que saque, pero habrá otros que les importe, incluso que lo estudien, incluso que den el paso a ser numismáticos o incluso... Pero da igual, es decir, lo que importa es la libertad. La libertad de salir con bici a la carretera, la libertad de ir a pescar, la libertad de ir a coger setas, la libertad de ir a detectar. ¿Por qué no? Que no estamos matando a nadie. Si no estáis matando a consideramos nadie. O sea, por ejemplo, la libertad de coleccionar, ¿a quién estamos matando? En democracia se tiene que confiar en la población. Si no, no puedes tratar a... O sea, lo que no tiene sentido es que dejes a la gente votar y entonces pues pueden votar a alguien que cree malas leyes, entre comillas, pero al mismo tiempo que le dejas votar, consideras que no se le tiene que dejar hacer ciertas cosas. No confías en el criterio de la gente. No confíes en que la gente pueda detectar y si encuentra algo destacable, pues que llame a las autoridades. Oye, acabo de encontrar, yo qué sé, Troya o alguna cosa de claro. Pues la Atlántida, he encontrado la Atlántida. Pues tienen que confiar en la población y al que no... Y al que con una ley permisiva no lo cumpla, pues que se le caiga el pelo. Si alguien encuentra algo y lo oculta y se lo queda y no informa a las autoridades, pues que vayan a por él. Pero tienen que dar la posibilidad de que esta afición se desarrolle y de que nutra de monedas a la numismática. Sí, sí. ¿El qué, Antonio? Que creo que el plazo que había para entregar un objeto que encuentra era de 48 horas. ¿Qué pasa? Si a ti llegas, te encuentran algo en los bolsillos cuando das... Te multan directamente. No te dan tiempo a entregarlo. No te da tiempo ni a llegar a entregarlo. Se saltan la ley. Hacen lo que les da la gana. Es que las leyes son una trampa mortal. No sé, por ejemplo, cuando sacaron las leyes del patrimonio, digamos las restrictivas, las de los años 80, pues si tú tenías algo, pues tenías que decir que lo tenías, ¿no? Claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tu padre o tu abuelo tenía cosas y él no sabía ni que había esta ley? Pues que no dio parte de eso. Entonces, ¿cuánta gente no ha heredado piezas que ahora están en una situación, digamos, gris? Pues un montón. Mucho. Claro. Y todo lo que... La famosa trazabilidad, eso es una tontería, porque eso es una utopía. Porque tú sí, con una factura, tú puedes decir que no es culpa mía, que es culpa del otro. Pero más allá del otro, tú ya no sabes lo que hay. Pero una factura es muy fácil de falsificar, Ya, claro, y tanto. No, y tanto. O sea, es como una cuerda, la cuerda no es infinita. Pero fijaos si se podrían crear puestos de trabajo. Fijaos lo que voy a decir. Vas a Granada y en un pueblo de Granada dices, vamos a hacer aquí un complejo hotelero de la hostia y no sé qué, no sé cuántos. Cuidado, tienes que llamar a un grupo de arqueología para... Vale, llega el grupo de arqueología... ¿Qué dimensiones va a tener esto? Bueno, pues esto va a tener un parque acuático con no sé qué, no sé cuánto, pues, yo qué sé, 20.000 metros cuadrados, yo qué sé. Y llegan allí el experto de arqueólogos y dicen, no hay ningún vestigio arqueológico aquí, no sé qué, no sé cuántos. Venga, se puede construir. Vamos a ver. Llama a un grupo de detectoristas que estén un mes buscando allí. Porque no va a haber ningún vestigio arqueológico. Pero llámales, te van a sacar miles, pero lo digo, miles de piezas. Te van a sacar miles de piezas.
Incluso te pueden sacar un tesorillo, porque los tesorillos normalmente están fuera de cualquier tipo de contextualización arqueológico. Y están perdiendo patrimonio. Estamos perdiendo patrimonio por estas leyes estúpidas, anodinas y absurdas y opresivas. Porque es que es obvio. Te voy a contar un caso que pasó hace un par de años en Córdoba, en un pueblo, de una arqueóloga que fue a una finca a hacer un estudio porque iban a poner placas solares. No sé si se habrá escuchado algo sobre el tema ese. No. Y esta señora hizo un informe falso del terreno. Qué casualidad, que en ese terreno apareció tiempo después un reloj solar romano, que solo hay poco aquí en Europa. O sea, hizo un informe te pasaré la falso. noticia por correo, para que la veas. ¿Pero por qué hizo el informe falso? Para que siguiera la obra. Y en ese tránsito de las obras encontraron el reloj. En el tránsito no, el dueño de la finca no le cuadró el informe, encargó otro estudio aparte y apareció un reloj solar romano. Joder. Ya te pasé la noticia, que la estuve buscando el otro día precisamente, para pasárselo. Bueno, eso puede ser a lo mejor porque ella no encontrara nada y no hiciera bien su trabajo, digamos. También puede ser eso. O sea, que a lo mejor no lo hizo por mala fe, no es por defenderla, pero ¿me entiendes lo que digo? Que a lo mejor Sí. Hizo una cata, no vio nada y luego, pero claro, si tú haces una cata y no ves nada y luego traes un grupo de detectoristas, 20 personas de cualquier asociación y te tiras un mes ahí o una semana, pues si sale un reloj romano salen más cosas. Seguro, vamos. No, sí, que saldrían más cosas allí, seguro. Pero Y es luego un la poco... zona que fue la campiña de Córdoba. Ya. Y allí es raro que no te salga algo. A ver, yo tengo amigos arqueólogos que me han dicho el proceder de ciertos grupos de arqueología y demás y bueno, si les llaman ladrones a los detectoristas, pues a los arqueólogos entonces ya tendrían que ser los amos. Ojo, no estoy hablando de todo el mundo, pero es que en todos los colectivos hay cosas, en todos los colectivos, y tú no puedes criminalizar a un colectivo por lo que hagan 2 mal, o 3 o 20 mal. Claro. Es así de obvio. Así de obvio. Pero es lo que tenemos hoy en día, prácticamente. Sí, en Andalucía lo tienen prohibido desde hace mucho tiempo, ¿no? Al no ser en zona de playa con permiso. En Madrid, según sepamos que ya hemos sido informados, se ha vuelto a hacer lo que se hace en Andalucía. Sí. En La Rioja también está totalmente prohibido. ¿En dónde? En La Rioja. Ah, en La Rioja también está prohibido. También está totalmente prohibido. Creo que en Cantabria, quiero recordar que también había que pedir autorización para poder detectar. ¿En Extremadura te suena a ti también? En Extremadura creo que hay algo, pero me lo tendría que mirar, la legislación que hay en Extremadura. Pero yo creo que es uno de los pocos sitios también que a fecha de hoy, y si no alguien ya me corregirá luego, de que todavía se puede detectar con a lo mejor cierta permisividad. Okay. Pero prácticamente lo que estoy viendo últimamente a nivel nacional es que en todos lados, si te pillan, te están multando o te están... Pero ya sea en cualquier parte de España. Esas leyes que son del todo anticonstitucionales, pero también son laxas y son ambiguas, sí, porque yo he leído sobre eso. Luego, encima, se aplican al gusto del que las aplica. Es decir, si tú encuentras una moneda ahora, Antonio, y estás ahí buscando y te dicen, oiga usted, te multan directamente. Y dices, pero bueno, yo no tengo un plazo de 48 horas para entregar esto, porque me multan. Si tengo un plazo de 48 horas. Entonces ahí ya les llega la denuncia al arqueólogo provincial y él cursa denuncia, porque él es el que da trámite a esa denuncia. Es decir, claro, él es el que puede decir, a este señor le voy a denunciar o no le voy a denunciar. Entonces te denuncia, se inventa seguramente las coordenadas, se inventa
por lo que haya sacado allí, que había una contextualización arqueológica, si ha sacado una moneda romana, va a decir que hay un yacimiento romano, cuando puede ser completamente falso, que seguramente sea falso, y te meten un puro. Y luego ya tienes que ir tú a juicio a demostrarlo. Sí, luego tienes que demostrarlo, que no está en zona arqueológica y que no es lo que dice el arqueólogo en cuestión. El problema no es Claro, solo pero eso. es su palabra contra la tuya, porque el arqueólogo siempre va a decir que hay una contextualización arqueológica y para que no la haya, tiene que haber un estudio que verifique, un perito que diga, pues allí no hay nada. ¿Quién va a ser el perito? Un arqueólogo. El arqueólogo. ¿Qué pasa? Que aquí en Andalucía, por ejemplo, pasa una cosa para estar en el campo. Es que tú puedes tener la autorización del dueño de la finca, pero si tú esa autorización no se la has remitido por escrito a la Junta de Andalucía, con las coordenadas del sitio, y lo que es el patrón, o sea, las coordenadas del sitio y algún documento más que te pide, no me acuerdo ahora mismo exactamente, a la Junta de Andalucía, que es la que te tiene que dar una autorización por escrito para poder detectar ese sitio, es como si no lo tuviera. ¿Y ese tipo de autorizaciones lo suelen dar? No. Es decir, yo tengo una finca privada y me dices tú, Óscar, y yo te digo, sí, pero hay que pedirlo. Y no, sí, pero y no hay otra cosa a lo mejor que en un radio de 2 kilómetros de esa finca hay un yacimiento, entonces ya no te dan detectar. Pero siempre te ponen una excusa así. Sí, la mayoría de las veces. O sea, ellos consideran toda España un yacimiento. Pedirlo hace que ya digan, eso, si quieren ahí buscar, es que algo hay. Hay manduque ahí, claro. Claro. Por ejemplo, yo voy a la finca de un amigo, porque a lo mejor se le ha perdido una pieza de un tractor, o se le ha perdido un anillo, o una medalla que ha sido su padre. Pues yo, si quiero hacer las cosas legalmente y solicitar la autorización a la Junta de Andalucía, me la deniegan. A no ser que tenga un amigo arqueólogo que esté en la Junta de Andalucía. Pero eso es como presuponer, Antonio, porque yo lo he visto en muchas noticias y eso a mí me pone enfermo, que según la ley cualquier objeto que encuentres de forma casual. Y por el hecho de llevar un detector ya no es casual. Cuando es casual, siempre. Porque tú si vas, vamos, yo no entiendo mucho, pero si tú vas con un detector, a no ser que sea en una zona que esté contextualizada y lo sepas, si vas con un detector por el monte, no es siempre casual lo que vas a sacar. Porque tú vas a sacar metales. Que saques un tesoro, no sabes lo que vas a sacar, o incluso intuyas que por allí pasó Pepito y Juanito y des en el clavo, sigue siendo casual. Por lo tanto, es completamente falso y mentira y es opresor el hecho de que considerar que un objeto encontrado por un detectorista nunca es casual, sino es premeditado. Y eso es mentira. Es más, el 90% de las veces que sale al campo encuentra basura. Sí, pero bueno, encontrarás cosas buenas, ¿qué más da? Si es tu derecho. Ya. Sí, de eso no se habla. Los son un poco como los de los taxistas. Si hay algún taxista aquí que me perdone. Pero los taxistas, por ejemplo, ¿qué es lo que suelen decir? No tiene que haber más licencias de taxi, porque claro, aquí si todo el mundo hace de taxista sin ser taxista, pues no van a conducir igual, les van a timar, por la calidad de su transporte es mejor que solo los taxistas puedan transportar a particulares. Y es un poco esto. Es, digamos, defienden con otras excusas que son de calidad, pues digamos, se defienden contra lo que ellos entienden como un intrusismo profesional, pero que en el fondo es mantener ciertos privilegios. Lo que tenemos que hacer es eso, es concienciar a mucha gente, sobre todo los que tenemos canales, y ir aumentando el grueso de personas que piensen de esta manera y, bueno, tarde o temprano, pues se podrán ir dando pasos, pero lo primero que hay que hacer es juntar, divulgar y juntar gente. Yo estoy convencido de que se van a derogar las leyes. Yo lo tengo muy claro. Va a costar, pero es que... Sí, es lo que... O sea, yo veo que tenemos razón. Entonces, si se tiene razón, tarde o temprano eso tiene que triunfar. Y además porque se ha visto que es viable. En otros lugares es viable y funciona mejor. Yo creo que para derogar las leyes hace falta primero una buena base jurídica, tener un buen abogado o algo que tramite cualquier cosa que haya que presentarse a la administración pública. Sí, eso, o sea, una opción sería que las asociaciones fueran por ahí. Una opción sería que las asociaciones
priorizaran, digamos, en lo que es su gasto, pues un bufete de abogados que luchara, que litigara. Y no solo que litigara, sino que luchara por derogar las leyes. Lo que no se puede estar es a favor del Leviatán como forma de supervivencia. Es igual que en numismática nos pasa a nosotros, Joan, que hay ciertas personas que dicen cosas que van en contra de... Que van en contra de la numismática. O sea, no se puede decir a la gente... por sobrevivir. Claro, no se puede decir a la gente con la esperanza de que no llamen a su puerta, pues de que todo tiene que tener factura, que solo hay que comprar a profesionales, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque esos profesionales, ¿de dónde sacan las piezas que venden? Bueno, pues ya lo sabemos de dónde es. La posición que tenían los judíos contra sus propios judíos cuando secundaban el régimen nazi creyendo que ellos iban a salvar y luego morían unos y otros, salvando muchas vidas. Sí, es eso. O sea, lo máximo que van a hacer es demorar su solución final. Su agonía, sí. Yo creo que ahí coincidimos los tres. También otra cosa muy importante, y con eso ya me callo. Muy importante que cuando en ciertos canales se difunden ideas que son contrarias a la numismática, con educación, pero darles caña. Sí. O sea, cuando ciertos canales de arqueología, de supuesta numismática, etcétera, difunden ciertas ideas que no convienen a la numismática o al detectorismo, pues ahí hay que estar y defender las ideas correctas, pues en los comentarios, por ejemplo, de un vídeo o en los comentarios a ciertos blogs o webs, etcétera. Hay que estar ahí, hay que presionar. Y ojo que a veces parece que es que vamos en contra de los arqueólogos. Yo voy en contra de los arqueólogos que ejercen ese lobby contra nosotros. Sí, pero no voy en contra de los arqueólogos que hacen bien su trabajo, evidentemente, y que opinan igual que opino yo. Exacto, la historia, la arqueología son ciencias muy nobles y necesarias para el conocimiento del pasado, pero se pueden ejercer bien o mal. Y el totalitarismo arqueológico en el que estamos inmersos, pues no debería ser la estrategia a seguir por los arqueólogos. No, porque imagínate que se hubiera cambiado en otro multiverso, ¿no? En otro mundo paralelo, que hubiera sido al revés, por lo que fuera. Exacto. Ahora, ¿qué dirían los arqueólogos? Joder, nosotros queremos no sé qué, y los detectoristas, no, porque vosotros sois unos criminales y demás, porque se podía haber dado el caso, o los numismáticos. Sí. Caso, ¿no? Unas leyes que dijeran que hay que desenterrarlo todo a prisa y corriendo para salvar las monedas. Eso es. Y que el contexto arqueológico y tal, que eso es secundario y que no sirve para nada. Que lo único que importan son los objetos. Que de hecho ellos mismos, sería otra opción, ¿no? Otro mundo paralelo. Sí, pero es que no ha sido muy desencaminado, porque de hecho, en ciertos hallazgos que han hecho ciertos detectoristas, que han llamado a los arqueólogos y han procedido como ellos quieren que procedan y demás, se personan los arqueólogos e inmediatamente, sin realizar ningún tipo de estratificación a la hora de... se llevan el tesoro, aduciendo siempre, poniendo siempre por delante el hecho de la premura en sacar ese tesoro por miedo a que pueda ser expoliado. Y entonces ahí se saltan el pretexto todas las leyes y aquí venga, coge la azada, venga, nos llevamos todo, y ahí sí que tienen excusa para hacer. Es decir, hacen y deshacen a su antojo, o sea, les da igual. Ellos hacen la ley, echan la trampa. Da la sensación que lo único que importa es si tienes el título o no. Sí. Eso es. Si tienes el título y si lo que has encontrado vale dinero. O puede valer dinero. Entonces ahí ya, por ejemplo, cuando ellos hablan de que no importa el valor, si no importa el valor de las monedas, y si lo que importa es la contextualización. Sin embargo, cuando pillan a un pobre detectorista sacando una moneda a un antoniniano, le dicen que esa moneda vale 1 millón de euros. Ahí ya, hostia, ahí primero mienten y segundo, ahí ya sí que vale dinero. Pero como él encuentre una jarra llena de antoninianos y dé parte de eso, informe a las autoridades, entonces le dirán que no valen casi nada. Eso es. Efectivamente. No vale nada, déjalo aquí. ¿Por qué? Porque no habrá recompensa. En cuanto menos valgan las piezas, menos recompensa te vamos a dar, porque te lo vamos a tasar a la baja. Esto lo puedes regalar. Es que es todo. Además es que el sistema que tenemos hoy en día es
es insostenible desde un punto de vista financiero. O sea, no solo no hay suficientes historiadores y arqueólogos para estudiar todo lo que hay, sino que además el Estado no puede mantenerlo. El Estado, por ejemplo, no ha sido capaz de tratar las monedas que encontraron en el pecio aquel, ¿no? El pecio que lo encontró la empresa americana. No, Nuestra Señora de las Mercedes. El Nuestra Señora de Atocha era, ¿no? Entonces, Nuestra Señora de las Mercedes. El de Atocha. El Nuestra Señora de las Mercedes, disculpad. Pues no, el Estado no ha sido capaz de tratar todas esas monedas. Entonces, ¿para qué las quiere? Si no las puede tratar. Y de hecho, el Estado no fue capaz de sacarlas del mar. No sabía ni dónde estaban. O sea, la enésima demostración de que la iniciativa privada es superior a la pública. Sí, pero vamos a ver. O sea, un barco como el Odyssey, que no pasa desapercibido, que de repente llega a la costa, no sé si era, y que le dejan estar un mes. Ya sé por dónde vas. Claro. Y entonces dicen, no, es que nos importa la contextualización y demás. Y entonces dejan que saquen el tesoro. Supuestamente ellos son cazatesoros, se van a cargar todo que luego lo van a esgrimir en contra de ellos cuando vayan a juicio y dirán, no, es que jodieron la contextualización y la reventaron. Dejas que saquen el tesoro porque tú no puedes sacarlo, porque no tienes medios, y ahí no les importa la contextualización, y vas a coger el tesoro. Cuando ya lo han sacado es cuando te personas. Ha pasado un mes o 2 meses, hombre. O sea, es todo... Sí, sí. Además, en el caso de naufragios, bueno, yo he visto alguna vez documentales y tal, y está todo revuelto en el fondo marino. Claro. O sea, muchas veces está todo revuelto. O sea que... Bueno, sí puede haber una contextualización. Que separar a veces lo que es de un lado del otro es difícil. Porque Fisher, por ejemplo, sí que en función de cómo iban las mareas y demás, pero que eso que tanto defienden, ahí se ve que no les importó. Ahí les importó la pasta, las monedas. ¿Para qué? Para que se pudran en cubos de agua, porque se están pudriendo. Están pudriendo en cubos de agua. La última en una nave en Cartagena. ¿El qué? Estaban metidos en una nave en Cartagena las monedas esas. Sí, sí, exponen una parte solo de todo lo que encontraron, ¿no? Y además, por ejemplo, esto es un clásico, por ejemplo, en el de Cartagena he visto algunas fotos del museo y las exponen, pero digamos, con montañas de monedas. Las exponen, digamos, cuantitativamente, no cualitativamente. Eso es un me clásico. hace mucha gracia porque, Joan, tú de pequeño, o Antonio, no ibais a estos sitios, a lo mejor con vuestros padres, a un bar, que había unas máquinas o en las ferias, que eran plataformas así metálicas y monedas que se movían así, echabas 25 Sí, que se iban acercando al abismo. Pues es un poco así. Es como la piscina del tío Gilito. Cuando tú vas, no sé, ¿os acordáis del tío Gilito, el tío del Pato Donald, que se bañaba en la piscina de las monedas? Entonces, tú vas a ver las vitrinas de los museos y ¿qué ves? Ves la típica jarrita con todas las monedas esparcidas. En el museo este que os comentaba que no etiquetaban bien, también había unas cuantas monedas medievales, todas esparcidas. Pero si había un montón de espacio. Claro, lo que pasa es que como no las sabían clasificar, pues las pusieron todas a batiburrillo. Entonces, lo que tienen que haber hecho es separarlas y etiquetarlas. Claro. Y eso no lo hacen. En Empurias, por ejemplo, encontraron hace no muchos años, encontraron un montón de denarios republicanos y parece ser que era una colección porque todos eran distintos. O sea, no se repetía el mismo modelo. O sea, es como si alguien hubiera ido coleccionando denarios distintos. Claro, es eso, ¿no? Sí, eso me lo dijo uno de los que estaba allí trabajando en el museo, ¿eh? Me dijo, sí, todos son distintas, debía ser una colección. Pues, ¿y sabéis esa colección cómo estaba expuesta? Pues con la jarrita inclinada y todos los denarios así expuestos. Y había una pantallita que te iba mostrando las monedas, no sé si estaban todas, hacían un pantallazo digital y entonces se veía una moneda. Y al cabo de unos cuantos segundos se veía otra. Pero eso es poco práctico. ¿Qué te vas a hacer? ¿Ahí esperar 2 horas a ver una a una todas las monedas? A lo normal hubiera sido hacer un plafón o alguna cosa donde tú te centres en las que quieras. Que a lo mejor para ver la moneda 70 tienes que chuparte 69 pantallazos esperando. Es absurdo. Es absurdo. Yo, por ejemplo, en tesoros grandes como el Santa María de Nuestra Señora de las Mercedes, el galeón este,
Pues, o la fragata, no sé. Bueno, pues, yo qué sé, si tienes miles y miles de monedas, bueno, pues a lo mejor sí puedes hacer una sala con... Pero, hombre, lo demás sácalo a la venta, estúdialo, dáselo a los numismáticos, ¿qué coño? Porque sí, puede ser impactante. Bueno, pues lo demás pon fotos de cómo fue el rescate o fue... y pues tener una sala, si tienes tantas monedas, pero hombre, no lo tengas todo. Yo he visto museos que no tienen reparo en hacer digamos, una muestra masiva de monedas bien clasificadas. El Museo Numismático de Atenas, por ejemplo, se puede visitar y pues hay montones y montones de monedas. Entonces hay un numismático, pues lo disfruta, que está en la antigua casa de Schliemann, el descubridor de Troya, por cierto. Una cosa bastante curiosa. O, por ejemplo, tú vas a Mérida y en Mérida ahí hay unos plafonés con un montón de monedas. O sea, ahí el que quiere se puede entretener con eso. No las han puesto como una jarrita esparcida. O sea, es posible exhibirlas bien. Pero no se hace porque como quien decide qué se expone y cómo se expone, no son numismáticos. Y entonces no lo valoran. Pero ves, Joan, que ahí se considera la moneda como moneda. Ahí no, sí se considera, no se considera como... No, ellos ven el tesoro. Ellos ven el tesoro. Claro, eso es, como tesoro, pero como dinero, más que como moneda. Sí. No se Entonces... Sí, exacto. No, el dinero de la época. Lo ven como dinero de la época, un tesoro, lo tienen ahí. Bueno, pues... Y a lo mejor dentro, un numismático ve que dentro de esa jarra hay una moneda exclusiva, inédita, no sé qué, que es el que verdaderamente le da valor a toda esa contextualización. Porque es el que va a decir, esta pieza vale luego esto. Luego es un denario el que te desvela pues quién ocupaba un determinado cargo político en la República Romana, o un emperador que no se conocía y aparece ahí pues una pieza, etcétera, o un familiar de un emperador que aparece en un reverso. Sí, o una emisión este tipo que de cosas. Se acuñó después de su muerte o cualquier historia así. Y sobre todo en contexto, digamos, de historia antigua. Porque los papiros, los pergaminos, se los han comido las ratas. O sea, no queda nada o casi nada de eso. Todo es transmisión indirecta. Entonces, la moneda como documento es importantísima y tendría que tener mucho más valor del que le dan en los museos. Bueno, yo estoy pensando que podríamos cortar... 2 horas, llevamos. De vídeo. Aquí nos queríamos hablar y nos puede dar... Antonio, te ha faltado decir yo ya... Ha ido ya a tomar por saco. No, hombre, de hecho, esto daría incluso para hacer otro vídeo más adelante, prácticamente. Que podría yo mostrar es un tema inacabable. Que tengo yo en mi colección. Sí, bueno, sí, es un tema inacabable esto. Inacabable. La historia es concientizar, que la gente se una, en vuestro caso, que en nuestro caso se unan, y cuando ya está todo así dirigido, firmas, asociación, reuniones con congresistas en el Congreso de los Diputados a nivel político, llevar firmas, y es ahí donde hay que entrar. Lo de las firmas ya se ha intentado varias veces, pero tampoco ha llegado a buen puerto. Tampoco había mucha gente que ha firmado. Bueno, firmarán cuando esto se vaya firmarán, yo estoy convencido. En el caso de la numismática es conseguir que gente con nombre y apellidos de los investigadores que se sumen a eso. Si comienzan a haber investigadores, digamos, gente que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la numismática, ¿no? Veteranos, etcétera. Pues si esa gente se sumara, entonces sí que le daría legitimidad. Es importante ahí. O poner al discurso académico otro discurso académico también. Sí. Entonces esa situación de empate hará que el político dude a la hora de legislar, o que el juez dude a la hora de tomar posición. Bueno, señores, ya es muy tarde, yo mañana me voy de viaje. A Inglaterra. Ahí sí, me gustaría ir, pero en septiembre, es un festival que hay de detección, que es uno de los más grandes que hay en Europa. Lo sé. Bueno, gracias Antonio por la invitación. Gracias a vosotros por participar. Ya si está el caso, más adelante pues podríamos hacer otro vídeo. Que ya muestro algunas piezas mías de mi colección. Como desees. Sí. Si quieres un día podemos hacer uno, tú enseñas las piezas y nosotros te comentamos a ver qué es lo que vemos allí.
Sí, porque Algo yo tengo así. algunas piezas que las tengo sin identificar y ahora es que como me estoy aficionando a los denarios romanos, a los imperiales, pues hay algunos que Pues también llamamos a trabajan Damián con también. clásicas. Sí, ahí Llamamos Damián te lo clasifica todo, ¿eh? Sí, llamamos a Damián en una de Damián estas. está años luz. Y Sí. luego a él le implican, le dirán, usted apoyó a un detectorista. No sé qué. También tengo algún resello interesante que es Sí, cuestión de identificar y pero estudiarlo. De los De la Austrias, Austria. pues lo vemos. Tengo algún resello de la Austria que a lo mejor que es interesante verlo. Sí, sí, lo vemos. Pues a lo mejor hay alguno raro. Hay Sí, algunos rarillos. como también el tema de resello. A mí me cuesta trabajo muchas veces el tema de los sellos, los cuños que lleva Sí, y es demás. que es complicado un poco. Hasta que si no te salen las pragmáticas es complicado. Sí, la Luego gramática ya me la he va, leído, pero tengo que repasarla. claro, es práctica. Sí, Práctica y mirar muchas, tú lo sabes. pues sí. Bueno, Pues nada, Bueno, ha sido un pues placer venga, compartir este momento con vosotros y espero encontrarnos en otras. vale, igualmente. Que vaya muy igualmente. bien, Antonio Venga, y muchas gracias a Óscar. vosotros. Adiós. Gracias y hablamos. Hasta luego. Adiós.